Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 84. Disputa contractual. Observó el movimiento constante de su pecho, que subía y bajaba, y el suyo estaba lleno de calor a pesar de la forma en que se había despertado. Sin embargo, en la paz de su hogar, el sueño lo eludía y el silencio solo lo dejaba en un estado de alerta en el que el descanso no era posible. Durante la última semana desde que regresó a casa con Minerva y Rosa, habían sido inundados de visitantes, y los únicos que no lo habían hecho hasta ahora eran Nicholas y Perenelle, quienes los visitarían en los próximos días. Tiberio había venido con su esposa, al igual que Frank y Augusta. Poppy había estado 4 veces según el último recuento de Harry, y no pasaba un día sin que Robert y Isobel no llegaran a la casa. El hombre estaba enamorado de su nieta, casi al borde de las lágrimas cada vez que la veía. Harry comprendió ese sentimiento. Le resultó difícil creer que tenía una hija hasta que la vio y su rostro era casi idéntico a las fotografías que había visto de Lily Potter. Pero no fue esto lo que despertó en él un sentimiento tan fuerte de amor desinhibido, sino el conocimiento de que Rosa era la unión de él y Minerva. Se volvió para mirar a la mujer que había traído al bebé al mundo mientras dormía pacíficamente, aún recuperándose de su terrible experiencia, y ese mismo amor se expandió por todo él. Indudable y puro como era. Esto era por lo que estaba luchando, lo que le esperaba cuando la guerra terminara. Aún así, sabía que debía regresar. Por más tentador que fuera simplemente aislarse del mundo exterior y vivir en una dicha ignorante, Harry no podía hacerlo. No podía abandonar a sus hombres, no cuando ellos también habían luchado tan duro como él, habían sangrado con él, algunos incluso dando sus vidas. No podía ni quería siquiera considerar tal cosa. ¿Tienes problemas para dormir otra vez?, susurró Minerva, moviéndose para rodear su cuello con sus brazos. No creo que pueda dormir tranquilo nunca, murmuró. Especialmente cuando tengo una distracción tan perfecta, añadió, señalando con la cabeza al bebé dormido. Ella es perfecta, afirmó Minerva, tan tranquila como tú. Solo esperemos que ella no tenga la misma habilidad que yo para meterse en problemas, resopló Harry. Minerva se sonorizó contra su cuello. Podría ser igual que yo, señaló. Eso espero, joder, resopló Harry suavemente. Se quedaron en silencio durante varios momentos, ambos simplemente observando a su hija. Te fuiste temprano ayer por la mañana, Minerva rompió el silencio. Harry asintió. Necesitaba reunirme con mi abogado para hacer algunos ajustes a mi testamento. Si algo me sucede, tú y Rosa estarán bien protegidas. Minerva meneó la cabeza. Preferiría que volvieras a casa, Harry. Harry tragó saliva profundamente. Yo también lo haría, afirmó, pero es mejor no dejar dudas si ocurre lo peor. Minerva soltó un profundo suspiro y apretó su agarre alrededor de él posesivamente. Ella no dijo nada más sobre el asunto, pero Harry sintió una lágrima rodar por su hombro. Tengo que volver. ¿Cuándo?, preguntó Minerva entrecortadamente. He acordado con Peter quedarnos 2 semanas más para asegurarnos de que estás curado, explicó. Minerva asintió entendiendo. Te amo, soltó él, tomándola de la mano. A los dos. Le tomó un momento comprenderlo, sin estar seguro de si esas palabras realmente habían sido dichas. Cuando estuvo en silencio durante lo que ella creyó que era demasiado tiempo, Minerva se deslizó en el regazo de Harry. Te amo, dijo ella sinceramente, con el corazón lleno de lo que sentía por ese hombre. Eran poco más que niños cuando se conocieron hacía unos 6 años, crecieron juntos hasta convertirse en las personas que son ahora y el viaje que compartieron estuvo lleno de angustia y de alegría absoluta en abundancia. Ahora, de alguna manera, se sentía completo, que todo lo que habían soportado, los triunfos y las pérdidas los habían traído hasta aquí, y aunque había cosas que Minerva deseaba que nunca hubieran sucedido, si la llevaban a este momento, no cambiaría nada. Pelele. Arcturus leyó y releyó la misiva que le había enviado a Lord Parkinson, sin poder creer lo que le habían enviado. O bien Lord Selwyn había perdido por completo el juicio o el hombre se había cansado de la vida. El señor negro estaba furioso en silencio, con los dientes apretados y las manos temblando de rabia. ¿A qué estaba jugando Selwyn? Mataré a ese bastardo, gruñó mientras salía de su habitación para buscar a Charlus. Dorea se casaría con uno de los hijos impotentes de Selwyn sobre su cadáver, pero no sería él quien moriría. Ese honor estaría reservado para Selwyn y toda su familia si fuera necesario para mantener a Dorea fuera de sus garras. Caminó pesadamente por las calles de Bucarest. Su ira se hacía más palpable cuanto más reflexionaba sobre lo que había hecho Selwyn. El difunto Lord Black había firmado el contrato, pero hacía años que no estaba en su sano juicio.
Selwyn no solo se había aprovechado de su padre, sino que ahora tenía la audacia de creer que la transgresión quedaría impune, que realmente emergería de esta absoluta estupidez con su vida y su casa intactas. No, Arcturus no permitiría eso, incluso si el hombre viera el error de sus actos antes de que esta farsa de contrato pudiera llevarse a cabo más adelante. No fue solo la manipulación de su padre lo que enfureció a Arcturus, sino también el descaro absoluto del hombre al activar el contrato en primer lugar. Lord Selwyn sufriría la ira de Lord Black, y sin duda de Charlus, a quien Arcturus vio saliendo de sus propias habitaciones. Esa mirada no augura nada bueno para alguien, resopló el señor Potter. Léelo, instó Arcturus, entregándole al hombre la carta y la copia del contrato que había recibido. La expresión de Charlus se oscureció y sus fosas nasales se dilataron. En todos los años que Arcturus lo conoció, nunca había visto realmente a Charlus perder la compostura, no como lo hizo en este momento. Aún así, leyó el contrato en su totalidad antes de reír, aunque no fue con risa divertida. Es un estúpido bastardo, afirmó, señalando una pequeña sección de texto bajo el encabezado términos. Los propios ojos de Arcturus también se iluminaron cuando lo leyó, con una sonrisa siniestra tirando de sus labios. No podría haber leído esto y activado el contrato, a menos que sea un idiota. Estamos hablando de Selwyn, señaló Charlus. Arcturus admitió el punto con un gesto de la cabeza. Bueno, supongo que lo único que hay que decidir es si vamos a pagarle o a pelear, suspiró dramáticamente. Elijo la segunda opción, declaró Charlus. Le arrancaré la maldita garganta. Arcturus levantó una ceja en su dirección. ¿Qué pasa si decidió que quiero hacerlo? Charlus meneó la cabeza. Tienes una esposa y un hijo en camino. Déjame encargarme de esto. Arcturus admiraba el espíritu del hombre, pero no quería eludir su responsabilidad. Insisto, añadió Charlus con una sonrisa. Incluso para Arcturus, era una visión inquietante, pero si Charlus estaba tan dispuesto a luchar por la mano de su hermana, ¿quién era él para interponerse en su camino? No importaba quién tratara con Selwyn respecto al contrato. Arcturus se aseguraría de extraer su propia libra de carne del hombre, de una forma u otra. Por el momento, es todo suyo, respondió. Enviaré nuestra respuesta a Parkinson. Estoy seguro de que no se olvidará de contárselo a todos los que pueda. Pelele. Eso debería ser suficiente, declaró Gilbert mientras terminaba de colocar la última puerta de un armario en la cocina. Se ve maravilloso, elogió Sorina con gratitud. Gilbert sonoro mientras admiraba su propio trabajo. Nunca supo que tenía tanta propensión a las mejoras en el hogar, y la satisfacción de haber completado el trabajo era incomparable con casi cualquier otra cosa que había hecho antes. La casa que Sorina había encontrado no estaba en las mejores condiciones cuando la compró, pero Gilbert había estado allí desde el principio, asegurándose de que fuera habitable para la mujer y su hija. Había regateado el precio e incluso ayudó a trasladar las escasas posesiones que les quedaban. Desde entonces, ha pasado las últimas semanas aquí, yendo de habitación en habitación para realizar reparaciones e instalar nuevos muebles donde era necesario. La casa en sí estaba a solo unos pasos del distrito mágico, y si él no estaba allí ayudando a la mujer, simplemente habría estado esperando con los otros hombres para recibir instrucciones sobre lo que harían a continuación. Al fin y al cabo, no se quedarían en Rumania. Ayudar a Sorina le había dado un sentido de propósito, pero ahora el trabajo estaba hecho. No había nada más que requiriera su atención. No puedo prometer que mi trabajo durará para siempre, se rió entre dientes, pero debería servirte por ahora. Tonterías, dijo Sorina con desdén. Tu trabajo es muy bueno. Gilbert se sonrojó ante el elogio, algo que no le ocurría a menudo. De todos modos, ahora tienes un hogar y eso es lo que importa, respondió con una sonrisa. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme por el momento. ¿Por el momento? Preguntó Sorina frunciendo el ceño. Gilbert admitió. No creo que nos quedemos mucho más tiempo, suspiró. Cuando Harry regrese, presionará para tomar Bulgaria y luego probablemente nos dirigiremos al oeste, agregó encogiéndose de hombros. Pero no te vas todavía, ¿no? Volverá en un par de semanas. Sorina le levantó una ceja. Entonces, ¿por qué hablas como si me estuvieras diciendo adiós? Preguntó. Todo está terminado, señaló Gilbert, señalando la habitación. Sorina negó con la cabeza. Entonces lo mínimo que puedo hacer es prepararte la cena, por todo lo que has hecho, pero ya es tarde, suspiró dramáticamente. Supongo que eso significa que debes volver mañana. Gilbert estaba confundido, pero no se perdió la sonrisa que tiró de sus labios. Soltó una respiración profunda. No soy un buen hombre para tener cerca, murmuró con tristeza. He pasado la mayor parte de mi vida adulta en una u otra prisión.
He sido un criminal profesional desde que tengo memoria. Pero tú estás aquí luchando en una guerra por la libertad de otros, respondió Sorina. Al principio no me ofrecí como voluntario. En primer lugar, Gilbert admitió, me dio a elegir entre pasar 18 meses en prisión o ir a luchar al continente. Estoy cansado de la cárcel, así que elegí esto. Hace 3 meses recibí una carta del Ministerio Británico informándome de que mi penitencia había sido pagada y que podía regresar a una casa. Pero no lo hiciste. No lo hice, resopló Gilbert. Paso la mayor parte de mis días aterrorizado por la posibilidad de morir aquí, pero no puedo irme. Los hombres de aquí se han convertido en mis hermanos. Sorina le puso los ojos en blanco. ¿Y no ves que eres un buen hombre? Preguntó ella irritada. ¿Un hombre malo se había quedado? Gilbert se encogió de hombros. ¿Por qué lo hiciste? Aparte de los otros con los que luchas, ¿por qué luchas? Gilbert resopló mientras reflexionaba sobre la pregunta. La gente que está sufriendo, respondió con sinceridad. Veo a demasiadas personas como tú y Julia cuyas vidas han sido destruidas por Grindelwald. Eso te convierte en un buen hombre, Derek, dijo Sorina suavemente. Tal vez, murmuró Gilbert. Se quedaron en silencio por un momento y Sorina le lanzó una sonrisa burlona. ¿Y cuántas personas como yo has conocido, Derek? Ninguno, respondió Gilbert inmediatamente. La expresión burlona de Sorina se suavizó. Te agradezco todo lo que has hecho, dijo con sinceridad, y más aún lo que has hecho por Julia. En los 2 años que han pasado desde que asesinaron a su padre, no he podido hacerla sonreír. Ninguno de los dos ha tenido mucho por lo que sonreír. Julia sonríe cuando estás cerca, Derek, y yo también. ¿No crees que debería ser yo quien decida si eres un buen hombre? Gilbert ni siquiera intentó discutir con la mujer. No quería hacerlo ni creía que pudiera ganar. Sorina era tan terca como cualquiera que hubiera conocido, y él admitió su punto con un asentimiento. ¿A qué hora debería estar aquí mañana? Preguntó con un suspiro, incapaz de evitar la sonrisa que se formó. Pelele. A Dorea se le hundió el corazón al leer la carta que había recibido de su hermano que contenía el contrato que su padre había firmado con Lord Selwyn. A pesar de las garantías de Arcturus de que él y Charlus estaban manejando la situación, sintió como si su mundo se derrumbara a su alrededor. ¿Por qué su padre firmaría un acuerdo así con ese hombre? Nunca había hablado muy bien de Lord Selwyn ni de ningún otro que llevara ese nombre. Para Dorea no tenía sentido, y la parte del contrato que Arcturus había destacado para su beneficio hizo poco para calmar sus preocupaciones. A su hermano ni siquiera se le ocurriría pagarle a Lord Selwyn. No, sin duda elegiría la segunda opción, y aunque no dudaba de su capacidad para salir victorioso de cualquier duelo, Selwyn podía demostrar ser astuto o simplemente hacer trampa. A juzgar por su comportamiento al hacer que su padre firmara el contrato en su estado vulnerable, ella no dudaría en admitirlo. No te preocupes, Charlus y yo nos ocuparemos del asunto. Habían sido las últimas palabras escritas por la mano de su hermano, y por mucha fe que tuviera en ambos, Dorea no se relajaría hasta que el contrato quedara anulado. Ella se hundió en una silla junto al fuego. Justo cuando, por primera vez en muchos años, las cosas parecían ir viento en popa, algo más apareció para entrometerse en su felicidad. Si veía a Selwyn antes, o incluso después de que el asunto se hubiera resuelto, Dorea no podía prometerse a sí misma que mantendría su temperamento bajo control. ¿Cómo se atreve a intentar algo así? No tenía ninguna duda de que lo había hecho a propósito cuando se entró del contrato entre ella y Charlus, un pensamiento que solo provocó aún más su enojo. Pelele. Oh, es tan hermosa, susurró Perenelle mientras mesía a Rosa en sus brazos. Debes estar muy orgullosa. Lo somos, respondió Minerva con una sonrisa. Es maravilloso. Me recuerda un poco a nuestra Elaine, reflexionó Perenelle en voz alta. Ella también era pelirroja. ¿Tuviste hijos? Preguntó Harry. 4, respondió Nicholas con cariño. El último de ellos falleció hace unos 4 siglos. Si no fuera por los recuerdos vívidos que repasamos a menudo, no recordaría cómo eran. No querían vivir del elixir. El alquimista meneó la cabeza. Elaine estuvo con él durante un tiempo, pero extrañó mucho a su marido después de que murió, explicó. Nuestros 2 hijos y nuestra otra hija no querían seguir nuestros pasos. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Lo siento, Nick. El francés le hizo un gesto para que se fuera. Todo eso ya pasó hace mucho tiempo, susurró. Vivir para siempre no es para todos. Tal vez no sea para nadie, añadió frunciendo el ceño. Mira, está sonriendo, se rió Perenelle. No, no está sonriendo, señaló Minerva mientras le quitaba el bebé a la mujer. Eso solo significa que... Perenelle arrugó la nariz.
Nunca se olvida el olor, se rió Nicholas divertido. La llevaré, ofreció Harry, aliviando a Minerva de su hija sucia. Iré contigo, declaró Nicholas. Hay cosas que debemos discutir. Harry se acercó y condujo al hombre desde el salón, escaleras arriba y hacia la guardería. Has creado un hogar maravilloso, Harry. Harry negó con la cabeza. Todo esto es obra de Minerva. Yo apenas he estado aquí. Nicholas asintiendo con la cabeza entendiendo. Pero lo serás, le ofreció talentosamente. Lo estaré, convino Harry. Hablaron poco mientras Harry atendía a Rosa, Nicholas observaba divertido mientras él realizaba torpemente el proceso de cambiarle el pañal y Harry fruncía el ceño al hombre. Todo era todavía muy nuevo para él, pero estaba mejorando. Al menos ahora podía hacerlo sin meter las manos en nada desagradable. Ya está, así está mejor, declaró, haciendo desaparecer la prenda sucia y acunando a su hija. La paternidad te sienta bien, dijo Nicholas riendo. ¿Cuándo volverás? Harry dejó escapar un profundo suspiro. Demasiado pronto en lo que a mí respeto. Nicholas le dedicó una sonrisa comprensiva. No creo que mis noticias le traigan mucha alegría, respondió irritado. Mi investigación sobre quién es ese Weber no ha dado ningún resultado. Según algunos de mis contactos que han oído hablar de él, el hombre es un fantasma, del que se habla en susurros pero que nunca se ha visto. Ya me lo imaginaba, resopló Harry. Hemos conseguido rastrear sus finanzas hasta la sucursal suiza de Gringotts y tenemos a alguien que lo vigila, pero hasta que aparezca, solo podemos esperar y confiar en que lo haga. Un hombre escurridizo, en verdad, se quejó Nicholas. No creo que Albus haya tenido mejor suerte. Harry negó con la cabeza. Solo rumores y especulaciones, explicó Harry. Por ahora, mi atención está centrada en Bulgaria. Es el último bastión de Grindelwald en el este y deberíamos poder tomarlo pronto. Tengo a alguien en el interior que me mantiene informado de los acontecimientos que se producen allí. ¿Y luego volverás al oeste? Ese es el plan, pero ambos sabemos que pueden cambiar. Nicholas colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Ten fe, Harry, le instó. Ahora, creo que deberíamos devolverle esta pequeña a Perenelle. A ella le encantan los bebés, y sospecho que la pequeña Rosa ya se ha ganado el corazón de mi esposa, igual que tú. Harry se rió entre los dientes mientras salían de la guardería. Creo que ya he descendido en la lista de personas favoritas de Perenelle. Me llevó menos de un minuto estar en compañía de esta persona para lograrlo. Nicholas se rió de buena gana mientras extendía los brazos. Su paciencia para ver mejor al bebé finalmente se había agotado. Ser padre es el sentimiento más especial, murmuró. Te cambias de muchas maneras. ¿Cómo te cambiaste? Preguntó Harry con curiosidad. Me hizo darme cuenta de que, a pesar de ser inmortal, el tiempo es precioso. Para mí, una década puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, y en solo un puñado de ellas, mis hijos habían crecido y fallecido. Una lección dura, pero que no he olvidado. No era frecuente que Nicholas sucumbiera a ataques de tristeza, pero ahora lo sentía, aunque la vista de la hija de Harry en sus brazos traía de vuelta esos sentimientos paternales hacía tiempo olvidados. Los sintieron por Harry y por Albus también, pero ninguno de los dos era un bebé cuando los conocieron. En cierto sentido, Rosa era su nieta y, por primera vez en varios siglos, sintió el calor que solo un hijo querido podía brindar. Pelele. La respuesta que había estado temiendo había llegado mucho más rápido de lo previsto, y Lord Selwyn no pudo evitar creer que su plan ya había fracasado de manera espectacular. Había pensado que Gellert estaría complacido con su ingenio, orgulloso de haber tomado la iniciativa, pero el hombre se había mostrado despectivo e incluso irritado por sus acciones. Hasta ahí llega la lealtad. Lord Selwyn había sido un hombre leal, manteniendo al Señor Oscuro al tanto de todos los acontecimientos dentro del Wisengamot y cualquier otro desarrollo que considerara conmovedor, pero parecía que sus esfuerzos no fueron tan bien recibidos como deberían ser, que sus esfuerzos no merecían lealtad a cambio. Black había elegido, aparentemente sin dudarlo, la opción de luchar, y ahora Lord Selwyn necesitaba encontrar un campeón. Ciertamente él no sería el indicado para presentarse ante el famoso señor o ante Potter. Lord Selwyn no tenía intención de morir. ¿Por qué Black no podía simplemente aceptar el contrato de matrimonio o intentar comprar su salida? No, el hombre parecería débil si hubiera optado por esto último, algo que no podía permitirse. Aún así, había un rayo de esperanza al que aferrarse, y eso fue lo que llevó a Lord Selwyn a Bulgaria, al tipo de establecimiento que nunca se dignaría visitar en su país. Fue allí donde vio al hombre que buscaba, sentado en una mesa con un cigarro colgando de su boca y una mano de cartas mientras jugaba.
Parecía no prestarle atención a las mujeres escasamente vestidas que bailaban para diversión de los hombres, algo que a Lord Selwyn le agradó. No sería bueno que el hombre se distrajera. Gaulitier saludó al hombre mientras ocupaba un asiento vacío a su lado. El gran alemán simplemente gruñó en respuesta, lanzándole a Selwyn una mirada de irritación. «Vete a la mierda», gruñó. Selwyn tragó saliva profundamente, pero no se dejó disuadir. «Tengo algo que discutir contigo, algo que creo que te interesaría bastante». Gaulitier no dijo nada mientras colocaba sus cartas, y golpeaba la mesa con el puño con ira cuando uno de sus compañeros mostraba una mano mejor. «¿Qué quieres?», preguntó con irritación. Selwyn tragó saliva profundamente. Una palabra, en privado. Las fosas nasales de Gaulitier se dilataron. «Bueno, no tiene sentido quedarse aquí», se quejó, vaciando un vaso de whisky antes de arrojárselo a una de las mujeres bailarinas que gritaba. Gaulitier se rió mientras le daba una palmada en la espalda a Selwyn. «Vamos, me vendría bien un poco de aire fresco». Selwyn se relajó considerablemente mientras Hans lo guiaba fuera del bar y hacia las calles. «Bueno, no viniste aquí a beber ni a encontrar una prostituta», gruñó el alemán. «No lo hice», convino Selwyn. «Vine a hacerte una propuesta». Hans lo miró con interés y le hizo un gesto para que continuara. «Me encontré en una situación complicada con los Black y, probablemente, con los Potter», explicó Selwyn. «Me encuentro en la necesidad de un campeón que me represente en un duelo contra uno de ellos». Los ojos de Gaulitier se iluminaron. «¿Dados negros?», «Oh, alfarero». Hans se rió entre los dientes, aunque no dijo nada durante unos momentos y Selwyn casi podía ver su mente trabajando. «¿Qué hay en esto para mí? ¿Qué te gustaría?». Hans tarareó mientras se rascaba la barbilla. «Yo elijo el lugar y tú me pagarás 100 galeones». «Hecho», convino Selwyn inmediatamente ofreciendo su mano. «Oh, esto será divertido», declaró Hans mientras aceptaba el miembro que le ofrecían, con los ojos encendidos por la emoción. «Ni una palabra a Gellert», añadió con firmeza. Selwyn sonrió. «Yo iba a sugerirte lo mismo», respondió. «No le va a gustar que haya venido a verte». Hans meneó la cabeza. «No lo hará», afirmó, «pero esta guerra se ha vuelto muy aburrida». «Sin duda, le vendría bien un poco de animación. Prográmenla para dentro de un par de semanas». «Entonces estaré listo», añadió mientras caminaba de regreso hacia el bar. «¿Y qué pasa con el lugar?», preguntó Selwyn. Hans hizo una pausa y ofreció lo que muchos considerarían una sonrisa enfermiza. «En la frontera entre aquí y Rumanía, por supuesto». «¿Por qué viajar más lejos de lo necesario?». «Tendremos todos los testigos que podamos desear. Quién sabe, tal vez resulte ser exactamente lo que esta guerra necesita». Dicho esto, Gaulitier se fue y Selwyn tragó saliva profundamente. Las últimas palabras del hombre lo inquietaron. Hans estaba planeando algo, y Lord Selwyn, aunque inicialmente se sintió aliviado, ahora se preguntaba si había hecho lo correcto al acercarse a él. Pero ya era demasiado tarde y todo lo que el hombre podía hacer era esperar que la situación se resolviera favorablemente. Ni Black ni Potter le dieron un momento de paz, y la idea de que los dos señores lo acosaran por el resto de sus días era muy desagradable. Solo pensarlo le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Pelele. Eleanor reflexionó sobre lo que había oído mientras se aferraba a Gaulitier, un lugar particularmente peligroso, pero que aparentemente había dado sus frutos, aunque le faltaba información vital. Gaulitier había aceptado batirse a duelo con Black Potter en nombre de Selwyn y había elegido la frontera entre Bulgaria y Rumania para hacerlo. Ella no podía estar segura de por qué, pero que él hiciera eso no podía ser una coincidencia. A menudo se oía a Gaulitier lamentarse de que la guerra se había vuelto rancia y que necesitaba inyectarse algo de entusiasmo, pero ¿qué estaba planeando? Algo no estaba bien y eso hacía que la mujer se sintiera incómoda. Cualquier cosa que tuviera que ver con el alemán provocaba ese sentimiento y escucharlo tan pensativo y luego alegre durante su conversación con Selwyn era inquietante. No, ella no podía simplemente quedarse sentada ante esa información. Si esto involucraba a Charles Potter de alguna manera, Harry querría saberlo, y aunque Eleanor no quería molestarlo mientras estaba en casa con su hija recién nacida, esto parecía ser de suma importancia. Salió a toda prisa del bar y se refugió detrás de unos barriles desechados antes de transformarse y aparecer en casa para enviar su misiva. Cuando terminó, se sirvió una copa de vino. La revelación de que Harry estaba esperando un bebé había sido inesperada, y cuando se enteró, Eleanor había estado un poco envidiosa, todavía lo estaba si era honesta consigo misma, pero en última instancia, estaba feliz por Harry. Quizás en otra vida se hubiera formado entre ellos algo más que una amistad, pero esta vez no estaba destinada a ser así.
Aún así, Eleanor estaba feliz de haberlo conocido, a pesar de la vida turbulenta que había soportado desde entonces. En verdad, él le trajo la emoción que siempre había buscado, y aunque hubo momentos en que estuvo aterrorizada y no quiso nada más que regresar a casa, no cambiaría nada. Por una vez, estaba consiguiendo la aventura que quería y al mismo tiempo haciendo algo que valía la pena. Eleanor tenía que agradecerle eso a Harry, y sabía que él apreciaba sus esfuerzos, aunque era poco probable que sintiera lo mismo por Gaulitier y cualquiera que fuera su última estratagema. Pelele. Una vez más, Tom se encontró residiendo en el orfanato durante los meses de verano, aunque no se encontró entre sus muros a menudo. Durante el día, salía y deambulaba por las calles de Londres, leyendo dondequiera que pudiera encontrar un lugar tranquilo para hacerlo y haciendo todo lo posible por ignorar la devastación que habían causado las bombas alemanas. Para su alivio, no se había caído ninguno desde hacía algún tiempo, pero la destrucción sirvió como recordatorio de que, si lo hacían, él era vulnerable. Incluso el gran Harry Evans casi había sido asesinado por la artillería Muggle. Eso había quedado bien documentado. No, Tom no era Harry Evans, nunca lo matarían de una manera tan cruda. Aún así, no podía ignorar la vulnerabilidad que sentía, el peligro mortal que podía acecharlo allí y lo indefenso que estaba ante tales cosas. El pensamiento le hizo estremecerse, y por más que intentó convencerse de que eso no sucedería, no pudo deshacerse de la sensación. Lo despreciaba, más de lo que despreciaba a Dumbledore e incluso a Evans. Lo atormentaba, siempre presente en el borde de su conciencia, e infundía una sensación de paranoia en el adolescente. ¿Cómo podrías luchar contra algo así? ¿Cómo podría asegurarse de que, si su cuerpo fuera destruido, pudiera seguir viviendo de alguna manera? El recipiente humano era débil, demasiado falible para el gusto de Tom, demasiado propenso a lesiones y enfermedades. Había medidas que se podían tomar para fortalecerlo, pero un día su cuerpo le fallaría. Incluso con toda la magia increíble a su disposición, era inevitable que los estragos del tiempo y el desgaste se convirtieran en un enemigo insuperable. La creación de una piedra filosofal resolvería el problema de la enfermedad y el deterioro natural, pero aún podría morir en un duelo, o incluso ser atropellado por un autobús si fuera tan descuidado. No, crear algo así le llevaría demasiado tiempo. Tom no quería pasar décadas repitiendo la hazaña de Nicolas Flamel. Necesitaba una opción más accesible, una que convirtiera el cuerpo humano en un mero producto de su existencia. Era algo en lo que tendría que reflexionar, aunque recordaba vagamente haber leído algo en uno de los libros de la biblioteca que había tomado prestados y que quizás valiera la pena explorar. Solo había echado un vistazo al texto en cuestión de pasada, pero estaba seguro de que mencionaba algo sobre que el alma es la esencia de la vida y cómo podía usarse para preservarla incluso si el cuerpo fallaba. ¿Horrocruxes? Creía que ese era el término con el que se había topado, pero necesitaría encontrar el libro cuando regresara a Hogwarts. Tom meneó la cabeza cuando llegó a Charing Cross y atravesó el caldero chorreante, dando un suspiro de alivio al entrar una vez más en el mundo mágico. Allí no se sentía tan vulnerable y con razón había visitado el lugar. Con sus tareas ya hechas y su material de lectura casi agotado, necesitaba encontrar algo para ocupar su tiempo durante el resto del verano. Sin preámbulos, giró hacia Knockturn, ignorando a los diversos personajes desagradables que habitaban allí y prefirió entrar en su tienda favorita. En Borgin y Burke siempre había algo interesante. El último de los propietarios nombrados se había sentido muy atraído por él durante su última visita, cuando Tom compró el diario. Señor Burke. Saludó al hombre con entusiasmo. El hombre se siente cálidamente. Joven Tom, respondió, ¿a qué debía el placer? ¿Quizá le has echado el ojo a alguna de nuestras baratijas? Si pudiera permitirme esos lujos, suspiró Tom. Tenía la esperanza de que pudieras encargarme algunos trabajos ocasionales durante el verano. Su propia expresión lo enfermaba. Tom no era de los que se dejaban intimidar por los demás ni se mostraban tontos, pero a Burke le gustaba, así que Tom le siguió el juego. El hombre tarareó pensativamente. ¿Has terminado todas tus tareas escolares? Preguntó con énfasis. Lo he hecho, le aseguró Tom. Incluso empezó a leer para el año que viene. Burke se mostró conforme con su aprobación. Tom ya estaba muy por encima de su nivel de quinto año, pero no iba a decírselo a Burke. Tenía que interpretar el papel del huérfano necesitado, despistado pero inteligente. Bueno, nuestro almacén necesitaría algo de organización, reflexionó Burke en voz alta. Ninguno de nosotros se ha ocupado de eso desde hace algunos años. ¿Cómo está el señor Borgin? Preguntó Tom con interés. Tan agradable como siempre, resopló Burke. A Tom no le gustaba el otro propietario y el sentimiento era evidentemente mutuo.
La última vez que estuvo con él, el hombre había hecho algunos comentarios bastante mordaces sobre la herencia de Tom cuando le pidió que escribiera el diario. La tienda no sería lo que es sin el encanto del señor Borgin. Burke soltó una carcajada. No te equivoques, Tom, respondió. Sí, si quieres ganar unos cuantos oses a la semana, tu ayuda será muy apreciada. Recuerda que debes prometer que tendrás cuidado y no tocarás nada de lo que no estés seguro, advirtió. La mayoría de los artículos deben estar etiquetados y todo lo que sea inmediatamente peligroso se guardará en una caja. Tom asintió con la cabeza indicando que comprendía. ¿Cuándo quieres que empezar? Burke le ofreció una sonrisa. No hay momento como el presente. Tom le devolvió el gesto y se arremangó. Si el tonto y su socio eran tan tontos que no llevaban un registro exacto de lo que tenían, tal vez él pudiera encontrar algunos objetos para liberar para sí mismo. Por lo menos, no regresaría a Hogwarts sin dinero. Pelele. Por sí solo, el mensaje que había recibido de Charles explicando lo que había sucedido con Lord Selwyn no tenía demasiada importancia. Harry sabía que las disputas sobre contratos a menudo se resolvían con un duelo o mediante una compensación económica, por lo que no le había dado demasiada importancia. Simplemente había enviado una respuesta instantánea al hombre a actuar con cuidado. Sin embargo, esto sumado al último informe de Eleanor fue preocupante. Ahora que Gaulitier había aceptado ser el campeón de Selwyn, lo que estaba en juego era más importante y la pelea en sí era una perspectiva mucho más peligrosa. Harry no tenía ninguna duda de que Charles podría derrotar al hombre, pero Hans Gaulitier no había permanecido como uno de los hombres más buscados por la IGU durante tanto tiempo sin razón. Gaulitier era un hombre peligroso que había matado a varios magos a lo largo de los años y no debía ser tomado a la ligera. Tampoco se podía confiar en que no adoptara medios deshonestos para salir victorioso. Eso en sí dependía de su intención de luchar honorablemente, ¿y por qué lo haría? No sería su contrato lo que estaría incumpliendo, por lo que las consecuencias no serían suyas. No, esto no le parecía bien a Harry, y tendría que planificar su propio curso de acción en consecuencia para contrarrestar cualquier posible inconveniente que pudiera resultar. Soltó un profundo suspiro. Primero tendría que discutirlo con Charles como cuestión de urgencia. A partir de ahí, él decidiría su propio enfoque del problema y, si lograba cambiar la situación a su favor, tal vez de este lío pudiera surgir un resultado deseable. Sin embargo, hasta que lo pensó, tenía la intención de disfrutar unos días más con su hija. Al entrar al dormitorio que compartía con Minerva, sonriendo al ver a la mujer durmiendo ligeramente con el bebé descansando sobre su pecho. Rosa estaba despierta y sus ojos se dirigieron hacia él cuando entró en su campo de visión. «Ven aquí entonces», susurró mientras levantaba a la niña, acunándola en sus brazos y simplemente mirándola. Ella bostezó mientras se acomodaba y Harry escuchando. Rosa era una niña contenta, que solo se quejaba si tenía hambre o necesitaba que la cambiaran. Eso probablemente cambiaría a medida que ella creciera, pero eso no era algo en lo que Harry pudiera pensar. Se había perdido su nacimiento y sabía que se perdería muchas más cosas en los próximos meses y quizás años. Le rompió el corazón saber esto, pero no quería pensar en ello en ese momento, no mientras estuviera allí. ¿Podría acostumbrarme a ver eso? La voz de Minerva interrumpió sus pensamientos. Yo también, convino Harry. Esto de ser padre no es tan difícil. Minerva puso los ojos en blanco mientras sonreía. Todavía no es una adolescente, Harry, señaló. Solo recuerda cómo era yo cuando nos conocimos. Harry sonrió divertido. Medio desnudo y practicando la transfiguración. Minerva ya no se sonrojó al recordarlo, pero arqueó una ceja en su dirección. Tal vez ella se sienta inspirada igual que yo. Harry se rió entre los dientes. No te he visto practicar así desde entonces. Fui lo bastante inteligente como para encontrar una habitación cerrada, explicó Minerva. Tuviste que conformarte con ayudarme con mis transformaciones. Me las arreglaré, murmuró Harry. Ha insistido bastante. No me quedaba otra opción. No te quejaste, señaló Minerva. Harry respondió. Es verdad, reconoció. No me habría atrevido. Minerva chasqueó la lengua. Actúas como si nunca te hubieran dado la opción. ¿Soy tan malo? Harry negó con la cabeza y se sentó en la cama junto a ella. No, respondió con sinceridad. No estaríamos aquí ahora si no fueras como eres. No cambiaría nada de eso. No tienes idea de lo feliz que me hace escuchar eso, respondió Minerva. No siempre ha sido fácil, especialmente para ti. ¿Qué quieres decir? Me conociste cuando era una anciana antes de venir aquí, le recordó Minerva. Sí, pero ya no la recuerdo bien. No eres la misma. Hay similitudes, pero no veo a esa mujer. Para mí, tú eres Minerva, la mujer de la que me enamora.
Minerva tarareó mientras se arrastraba hacia él y lo besó en la mejilla. Y la madre de tu hija. Eso también, concordó Harry, y mi esposa, si quieres serlo. Minerva se congeló por un momento antes de enterrar su cara en su cuello. Era algo que Harry había estado pensando desde hacía algún tiempo, pero no quería que Minerva pensara que lo estaba haciendo solo porque estaba embarazada. Necesitaba que ella supiera que había querido esto con o sin su hija. Eso me gustaría más que cualquier otra cosa, susurró. ¿Continuará? Cuando las rosas vuelven a florecer capítulo 85. Un movimiento tan descarado. No me importa contra quién tenga que luchar, resopló Charlus después de que Harry le informara de su posible oponente. Podría ser Gaulitier o incluso Grindelwald, no importa. El hombre estaba concentrado y su expresión era bastante sombría mientras hablaba. Harry sabía que aún conservaba gran parte de la ira que había acumulado por la muerte de su padre, un sentimiento que podía comprender. No había conocido a sus padres del mismo modo que Charlus conoció a los suyos y el solo pensamiento de lo que les pasó enfureció a Harry. Lo sé, lo consoló Harry, y no tengo ninguna duda de que podrías vencerlo, pero Gaulitier no va a venir a pelear contigo por Selwyn, y ciertamente no lo hará por 100 galeones. El bastardo está planeando algo, y deberíamos estar preparados para eso, e intentar encontrar una manera de que pueda usar a nuestro favor. No podemos romper el acuerdo de un duelo sancionado, interrumpió Arcturus. Si lo hacemos, perdemos. No lo haremos, le aseguró Harry al hombre. Todavía estoy considerando algunas ideas, solo quería informarle de lo que sucedió. Entonces, simplemente peleó con él. No me dejarás ocupar tu lugar, ¿verdad? Charlus negó con la cabeza con firmeza. Es algo que tengo que hacer, susurró. Si no lucho, tendré fama de cobarde y el nombre de mi familia se verá perjudicado. Estaré bien, añadió para tranquilizarlo. Harry aceptó entendiendo. No tenía ninguna duda de que su oferta de sustituirlo sería rechazada, pero tenía que intentarlo de todos modos. Entonces me prepararé para las posibles consecuencias, explicó, y para cualquier otro truco que Gaulitier pueda intentar hacer. Tanto Charlus como Arcturus asintieron. Bueno, eso está decidido, afirmó este, aplaudiendo. Ahora, ¿tienes alguna foto para mostrarnos? Harry se rió entre dientes ante el entusiasmo del hombre. Será mejor que vayas a buscar a los demás, resopló divertido. Al llegar a la puerta de la habitación de Charlus, Arcturus la abrió y asomó la cabeza. Vamos, pues, todos ustedes, gritó. Evidentemente, habían decidido esperar cerca a que los tres hombres concluyeran su discusión. Un grupo considerable de unas 2 docenas de personas entró rápidamente en la habitación y muchos más que no pudieron entrar esperando afuera, cada uno mirando hacia Harry con una expresión de expectativa. Sacudiendo la cabeza, Harry sacó las fotos que había traído y comenzó a repartirlas. Fue digno de admirar ver cómo las miradas endurecidas de los hombres curtidos en la batalla se suavizaban mientras comenzaban a pasar las fotografías, susurrando entre ellos y sonriendo. Nunca lo entenderé, murmuró Rec. ¿Qué? Preguntó Charlus. Una sonrisa tiró de los labios de Rec. ¿Cómo un tipo feo como Evans pudo ayudar a hacer eso? Vete a la mierda, Jaxley, resopló Harry mientras los otros hombres se reían de buena gana. Agua, mírala, dijo Gilbert con entusiasmo. ¿Hay pelirrojos en tu familia, Evans? Mi madre era pelirroja. Gilbert ascendió, sin apartar la mirada de la foto de Rosa. Oye, Evans, ¿es esta tu esposa? Preguntó uno de los otros, sosteniendo una foto de Minerva sosteniendo al bebé. Todavía no estamos casados, pero lo estaremos pronto. Los hombres vitorearon y Harry tuvo que esquivar a varios de ellos mientras le alborotaban el pelo y algunos le daban fuertes puñetazos en el hombro. Maldita sea, Evans, te ha ido muy bien, comentó Gilbert. Sí, ella es muy hermosa, muchacho. Charlus meneó la cabeza. Es una belleza, pero no dejes que la foto te engañe, resopló. Minerva no es demasiado tímida a la hora de patear traseros si es necesario. No es así, Harry. Harry solo pudo asentir en señal de acuerdo, frunciendo el ceño mientras Charlus le guiñaba un ojo. Muy bien, ahora les devolveré las fotografías, ordenó. Ahora sé que debo mantener a la gente alejada de ellas. No hay posibilidad de eso, respondió Rec. Esa pequeña tiene cientos de personas que la cuidan. ¿Alguien más siente pena por futuros novios? Los otros hombres asintieron, murmurando amenazas hacia un niño que probablemente ni siquiera había pronunciado sus primeras palabras. ¿Qué he hecho? Gruñó Harry, aunque apreciaba el sentimiento. Sigue adelante, vuelve a hacer lo que deberías hacer. Los hombres se refunfuñaron mientras salían de la habitación y Harry se guardó las fotos en el bolsillo después de que se las devolvieran. ¿De verdad te vas a casar? Preguntó Charlus.
Bueno, Minerva aceptó, respondió Charlus sonriendo mientras le daba una palmadita en la espalda a Harry. Me alegré por los dos, respondió. Si todo va según lo previsto, los tres nos casaremos muy pronto, añadió, señalando a Harry, Arcturus y él mismo. Primero tienes que ocuparte de Gaulitier, le recordó Harry. La expresión de Charlus se oscureció y algo salvaje brilló en sus ojos. Lo haré, proclamó solemnemente. Bien, porque no es solo por una futura esposa por la que tienes que vivir. Tienes una ahijada en casa que espera conocerte. La boca de Charlus quedó abierta. Yo. Susurró. ¿A quién más le podría preguntar, idiota? Una vez más, la expresión de Charlus se suavizó. No sé qué decir. Entonces no digas nada, le instó Harry. Solo prepárate para lo que viene y asegúrate de haber hecho todos los preparativos que se te sucederán. Yo haré lo mismo. Lo haré, le aseguró Charlus. También incluiré a Reg y Gilbert. Y Petro, sugirió Harry, probablemente él tenga sus propias ideas para comentar. Charlus se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Crees que Grindelwald no lo sabe? Todavía no, pero Selwyn tiene una boca muy grande y Grindelwald tiene ojos y oídos en todas partes. Al final lo descubrirá. Creo que tienes razón, suspiró Arcturus. ¿Estará dispuesto a intervenir? Nunca se puede estar seguro con él, pero supongo que Selwyn fue a verlo primero y fue rechazado. Por eso fue a ver a Gaulitier, quien no dudó en actuar solo. Grindelwald no estará contento, pero Gaulitier es alguien de quien no puede prescindir. Entonces, ¿cuándo está perdiendo? Insistió Charlus. Harry dejó escapar un profundo suspiro. Quizás él esté dispuesto a intervenir, pero yo esperaré a que lo haga, le aseguró al hombre. Encontraré una manera de sacar provecho de esto. Sé que lo harás, se rió Charlus, pero estará bien. Arcturus estará conmigo y actuará como mi segundo. Harry asintió. Hasta entonces, mantente alerta, le instó. No me sorprendería que Selwyn intentara sabotearte. Haré que lo vigilen de cerca, pero nunca se es demasiado precavido. Puede que no me veas antes, pero llegará un tiempo para el duelo. Con eso, Harry activó su traslador para regresar a casa. Había estado lejos de Rosa y Minerva solo unas horas y las extrañaba mucho. No sabía cómo se las arreglaría cuando tuviera que regresar al frente. El mero pensamiento de estar lejos de ellos durante tanto tiempo no era algo en lo que quisiera pensar demasiado. Pelele. A Minerva nunca le dejaba de sorprender lo atento que era su padre con Rosa. Se preguntaba si él habría sido igual con ella cuando era un bebé, arrullándola y haciendo muecas ridículas en un intento de arrancarle una sonrisa. Rosa también estaba bastante prendada de él, mirándolo con interés y estirando la mano para tocarle la cara, para deleite de su abuelo. Sí, es una bendición, se rió Robert mientras Rosa le agarraba la nariz. Tiene un agarre increíble. Minerva enojando al hombre y a su madre que esperaba pacientemente que Robert les entregara el bebé. ¿Harry no está? Preguntó Isabel. Minerva meneó la cabeza. Tenía que reunirse con algunos de sus hombres, explicó. Debería regresar pronto. Isabel resopló. ¿Esta maldita guerra no ha durado ya suficiente? En lo que a Minerva respetaba, así era. Quería que Harry se quedara en casa con ella y Rosa, sin arriesgar su vida como siempre había querido hacer. Aún así, probablemente encontraría algo igualmente peligroso en lo que sumergirse cuando la guerra terminara. Apenas habían discutido lo que haría Harry, y Minerva a menudo se preguntaba si volvería a su trabajo como mago asesino o si le ofrecerían otro puesto dentro de la igua. Ella frunció el ceño ante ese pensamiento. Minerva siempre apoyaría cualquier aventura que él decidiera emprender, pero esperaba que ya se hubiera saciado de peligros con el nacimiento de Rosa. Esto no terminará hasta dentro de un tiempo, suspiró Rosalina, mirando a Robert con expresión curiosa. Las guerras no terminan ni siquiera cuando termina la lucha. Harry había dicho más o menos lo mismo, aunque Minerva se aferraba a un hilo de esperanza de que terminaría con todo cuando concluyera la pelea. ¿Vas a bautizar a la muchacha?, preguntó su padre. No era algo que Minerva hubiera considerado, pero sabía que significaría mucho para su padre. No entiendo por qué Harry podría oponerse. ¿Bautizado?, preguntó Rosalina frunciendo el ceño. Oh, es una ceremonia religiosa, una bendición de Dios para el bebé, explicó Roberts. Estaba bastante nervioso cerca de la otra bruja, aunque Rosalina no le había dado motivos para estarlo. Para ser una sangre pura de una familia tradicional, había sido bastante cordial. ¿Funciona?, preguntó ella. Robert entusiasmado ante la pregunta. Sí, mucho, respondió. Aquellos que son bautizados son bienvenidos en el cielo cuando su tiempo llega a su fin. Rosalina frunció el ceño pensativamente pero no hizo más comentarios.
Podríamos hacerlo antes o después de tu boda, sugirió Roberts. ¿Boda? Preguntó Rosalina. Minerva alarmantemente y sus mejillas se sonrojaron mientras asentía. Harry me pidió que me casara con él. Ya era hora, gruñó Rosalina, frunciendo el ceño mientras miraba las manos de Minerva. ¿Sin anillo? Le enseñé algo mejor que eso. Minerva respondió divertida. Le enseñaste a batirse a duelo, señaló. A menos que le hayas enseñado todo sobre el cortejo. No lo hice, confirmó Rosalina, pero alguien debería haberlo hecho. Muchacho estúpido. Minerva puso los ojos en blanco y miró a la mujer. Rosalina estaba ansiosa por tener la oportunidad de vengarse de Harry por haberla hecho llorar cuando nació Rosa. Pero eso no le impidió visitarlo cada 2 días e insistir en sostener al bebé. Minerva no tenía ninguna duda de que Rosa sería sometida a las mismas enseñanzas que Harry recibió cuando fuera mayor. Rosalina no permitiría que su tocaya no fuera capaz de defenderse adecuadamente. No es que a Minerva le preocupe tal cosa. Con Harry como su padre, Rosa probablemente estaría preparada para cualquier cosa incluso antes de llegar a Hogwarts. Ella sacudió la cabeza ante ese pensamiento. La pobre muchacha nunca tendría un momento de paz. No hemos hablado realmente de cuándo celebraremos la boda, explicó. No tendremos tiempo de organizarla antes de que Harry se vaya de nuevo, así que puede que no sea hasta dentro de un tiempo. Casi como si lo hubieran convocado ante la mención de su nombre, Harry entró en la habitación, su expresión sombría, aunque se iluminó cuando vio a su hija. Él liberó a Isobel de su carga, saludando a los demás con nada más que un asentimiento mientras hablaba con su hija. Espero que te hayas portado bien, murmuró. Ambos sabemos lo sensible que es la tía Rosie cuando estás cerca. Rosalina entrecerró los ojos hacia Harry, poco impresionada por su continua burla. Ríete mientras puedas, Evans, dijo dulcemente. Espero que ella sea como tú cuando sea mayor y entonces tendrás que soportar un dolor de cabeza enorme como el que tuve que soportar yo. No delante del bebé, jadeó Harry dramáticamente. Una sonrisa divertida tiró de los labios de Rosalina mientras extendía sus brazos. Está harta de tu influencia. Entrégasela. Harry resopló y lo hizo, siempre disfrutando la vista de Rosalina sosteniendo a Rosa. ¿Cómo estuvo tu reunión? Le preguntó Minerva. Harry dejó escapar un profundo suspiro. También como lo esperado, respondió con cansancio. Charlus no se echará atrás, pero espero que se pueda salvar algo de este lío. Si todo sale según lo previsto, tal vez podría ser un punto de inflexión en la guerra. Minerva le ofreció una sonrisa comprensiva. Parecía que muy pocos entendían lo estresante que era la posición de Harry. Todo estará bien, dijo él en tono reconfortante, devolviéndole el gesto. Ella no podía estar segura de si lo decía para apaciguarla o para su propio beneficio. Por lo que Harry le había contado sobre Hans Gaulitier, era un hombre sumamente peligroso y Minerva se preocupó por Charlus. Harry no lo admitía, pero él también estaba preocupado. Cualquier plan que ideara sería arriesgado, y aunque Harry era propenso a esas cosas, no le iba bien cuando quienes estaban en peligro eran sus seres queridos. Pelele. Tom no esperaba disfrutar mucho de la aparentemente sencilla tarea de clasificar y catalogar el inventario en el almacén de Borgin y Burke, pero estaba resultando una empresa bastante satisfactoria. Al hacerlo, pudo estudiar reliquias y artefactos que no se encontraban combinados en ningún otro lugar del mundo mágico que había experimentado, y la legalidad de muchos de ellos era, en el mejor de los casos, cuestionable. Los objetos malditos eran bastante normales aquí, objetos con efectos bastante sombríos e incluso profundos. Él fue cuidadoso con ellos, asegurándose de no caer en la trampa de la magia. Sin embargo, en su mayor parte el trabajo no implicaba peligro. Muchos de los artículos eran de naturaleza benigna, algunos simplemente valiosos y otros únicos. Lo que más le interesó fue la variedad de libros que encontró, de diversos temas y en los que a menudo dedicaba unos minutos para profundizar. Los señores Borgin y Burke lo dejaron solo, sin apresurarlo, aunque Tom sospechaba que el primero lo hacía porque no quería estar en su presencia. No es que Tom anhelara su compañía. Él prefería mucho más que lo dejaran solo. Sacando una caja grande que parecía estar vacía, había cajas más pequeñas que habían sido descartadas hacia él, comenzó a abrirlas para asegurarse de que ninguno contenía su contenido y había sido colocado allí por error. Leyó la etiqueta que aún adornaba cada uno, asintiendo pensativamente ante la descripción de algunos de los artículos que alguna vez habían albergado. El cerebro encurtido de un chamán africano, un bastón maldito que paralizaba aún más a quien lo usaba, las lágrimas de una virgen viuda. Tom ni siquiera podía imaginar para qué serviría esto último, pero lo olvidó inmediatamente cuando leyó la siguiente etiqueta. Medallón de Salazar Slytherin. Él se resistió a la descripción.
¿Borgin y Burke realmente poseían algo así? Si así era, ¿dónde estaba ahora? Tom sintió que su ira estallaba y respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. Habiendo pertenecido a su antepasado, el relicario era suyo por derecho, y lo deseaba, más que nada, lo deseaba. Pero ¿cómo podría poseerlo? Tomándose un momento para recomponerse, reflexionó sobre la situación, asintiendo para sí mismo mientras se formaba una idea. En primer lugar, necesitaba conocer la historia del relicario y cómo lo habían adquirido Borgin y Burke, y luego a quién se lo había vendido. Considerando lo codiciosos que eran los dos hombres, Tom no tenía dudas de que el relicario tendría un precio exorbitante, lo que significaba que muy pocos podrían pagarlo. El pensamiento no ayudó mucho a calmar su impaciencia por tenerlo en sus manos, pero lo calmó un poco más. Hablaría con Burke. El hombre era todo un fanfarrón y probablemente no podría resistirse a contarle a Tom la historia de cómo una vez había poseído un objeto tan raro y prestigioso. Cuando su día se acercaba a su fin, Tom catalogó las cajas y las movió a la pila de cosas que pensó que probablemente el señor Burke tiraría antes de subir las escaleras del almacén y entrar al frente de la tienda. Agradecido de que Borgin estuviera ausente, probablemente buscando más artículos, cerró la puerta detrás de él, atrayendo la atención del segundo propietario. «Ah, Tom, espero que hayas tenido un día productivo, ¿no?», preguntó Burke. «Sí, lo hice», respondió Tom con una sonrisa. «Tienes algunos objetos interesantes ahí abajo». ¿Cuál era el propósito de las lágrimas de una virgen viuda? Había decidido comenzar a interrogar al hombre sobre algo bastante tonto antes de abordar el tema de la curiosidad genuina. Burke se rió ante la pregunta. «Nada más que una ganancia considerable», respondió. «Te sorprendería saber cuánto están dispuestos a pagar algunas personas por algo tan frívolo y que no tiene ninguna utilidad». Tom asintió con la cabeza indicando que comprendía. ¿De verdad tenías un relicario que pertenecía a Slytherin? Burke frunció el ceño y se desanimó. «Lo hicimos, y lamento haberlo vendido más que cualquier otra cosa», susurró. «Es una historia muy interesante y, sin duda, mi compra más rentable hasta la fecha». «¿Cómo llegó a tus manos?», preguntó Tom. Burke resopló mientras sacudía la cabeza. «Lo trajeron una noche, hace unos 15 años, más o menos», empezó. «Lo tenía una mujer, fea como el diablo y muy embarazada. Todavía no estoy seguro de si sabía lo que era. Apostaría mi vida a que se lo robó a su verdadero dueño, pero no iba a rechazar un objeto así. Cuando lo vi por primera vez, pensé que no era más que una falsificación bastante buena, pero al examinarlo más de cerca, no tuve ninguna duda de que era el artículo auténtico». La huérfana estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar una miseria por él y se fue. Nunca más volví a verla. Tom tragó profundamente, docenas de preguntas flotaban en su mente, pero solo una necesitaba la respuesta. ¿Quién te convenció para que te deshicieras de él? Burke se rió sin humor. No quería hacerlo, pero Borgin se mantuvo firme en su decisión de que aceptamos la oferta, se quejó. Cometí el error de mostrarle el tesoro a la vieja Exiba Smith, más dinero que sentido común, y ella hizo una oferta que deberíamos haber rechazado. Por desgracia, Borgin no sintió lo mismo y ella llegó a poseer su segundo objeto, que pertenecía a uno de los fundadores. ¿Segundo punto?, preguntó Tom. «Ah, los Smith son descendientes de la familia Hufflepuff, y la famosa copa creada por la propia Helga está en posesión de Exiba. Según las leyendas, la copa tiene unas propiedades curativas espectaculares, pero Exiba no demostró nada parecido cuando nos la mostró. Escuchar que había una mujer con dos de las pertenencias del fundador fue una revelación que generó mucha envidia, y Tom las quería para sí. Inmediatamente comenzó a reflexionar sobre cómo podría tomarlos, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos por Burke cuando habló una vez más. «No creo que sea una historia muy interesante para alguien tan joven», reflexionó en voz alta, «pero es lo más emocionante que puede haber en este negocio, Tom. A veces es aburrido, pero sin duda rentable». Tom puso una sonrisa falsa en su rostro mientras sacudía la cabeza. «Al contrario, señor Burke, me ha parecido una historia muy interesante», respondió. «¿Es la señora Smith una cliente habitual?». Burke asintió. «Sí, lo es, confirme. La mayor parte de lo que quiere vender es poco más que baratijas, pero la complacemos por si acaso desea desprenderse de algo que nos guste más. Sin duda, me gustaría tener la oportunidad de comprar el relicario y la copa si decide venderlos», añadió pensativo. «Serían ciertos artículos impresionantes», elogió Tom. «Sí, lo harán», murmuró Burke. «Tal vez, si tengo alguna razón para encontrarme con ella mientras estás con nosotros durante el verano, te llevarás conmigo».
Estoy seguro de que la encontrarás, un personaje más grande que la vida, terminó con una sonrisa divertida. Tomar nota. Me gustaría mucho, respondió con una ligera reverencia. Burke le ofreció una sonrisa cariñosa. Bueno, ahora vete, Tom, se está haciendo tarde, señaló. Mañana a la misma hora. Nos vemos entonces, señor Burke, respondió Tom antes de salir de la tienda, con los ojos encendidos por la codicia ante la idea de adquirir tanto la taza como el relicario. Quería el primero más que nada por el vínculo familiar y se preguntó quién sería la mujer que lo había vendido. ¿Habría sido su madre? Sacudió la cabeza ante ese pensamiento, no queriendo reflexionar sobre la débil mujer que había fallecido al dar a luz. La copa no era tan sentimental, pero sería un buen objeto para poseer, aunque solo fuera por su asociación con Hogwarts, el único lugar al que Tom realmente sintió que pertenecía. Después de todo, su antepasado había ayudado a construirlo, por lo que era lo más cercano que tenía a una casa ancestral, o a cualquier casa, de hecho. Pelele. ¿Estás listo? Preguntó Harry. Charlus resopló divertido mientras lo agarraba por los hombros, manteniendo su caminar. Ya hemos pasado por esto, dijo con firmeza. Estaremos bien, agregó, señalando entre él y Arcturus, quien actuaría como su segundo. Preocúpate por lo que harás. Harry asintió, aunque no podía deshacerse de la sensación de que algo saldría mal. Había demasiadas variables fuera de su control, pero sabía que debía tener fe en Charlus, Arcturus y el resto de los hombres. Entonces te veré al otro lado, murmuró antes de salir de la habitación. Charlus solo pudo negar con la cabeza. Es mucho peor que mi madre, se rió entre dientes. Debes tener cuidado, le instó Arcturus. No sabemos qué podría haber planeado Gaulitier. Charlus se puso serio ante el recordatorio. No se encontraría en un duelo, sino en una lucha a muerte. No daba cuartel y no esperaba nada a cambio. Gaulitier no luchaba por deporte, lo hacía porque le gustaba. Al hombre le encantaba hacer daño a los demás y, según Harry, había pasado gran parte de su vida haciéndolo. Esto no era un juego, y aunque Charlus había bromeado, no lo veía como tal. No, esta era una oportunidad para eliminar a uno de los partidarios más ardientes de Grindelwald, y él no la dejaría pasar sin éxito. Terminemos con esto de una vez, murmuró, con la mano ansiosa por alcanzar su varita. Siguieron los pasos de Harry, y los hombres que se alineaban en las calles gritaban palabras de aliento. Charlus apenas los escuchó, aunque se acercó con la cabeza a varios mientras pasaba hasta que él y Arcturus llegaron al borde de la ciudad y se apareció, llegando cerca de la frontera solo un momento después. Aquí hay silencio, murmuró Arcturus. No me gusta el silencio. Con un gesto de asentimiento, Charlus dio los primeros pasos hacia el lugar donde se encontraría con Gaultier. El hombre también se acercaba a la distancia con su propio compañero, ninguna de las partes se detuvo hasta que solo una docena de pies los separaron. ¿No pareces sorprendido de verme?, comentó Gaultier con curiosidad. El hombre era realmente enorme, sus brazos estaban repletos de músculos horribles y superaba a la mayoría en al menos 15 o 18 centímetros. No esperaba que Selwyn luchara sus propias batallas, resopló Charlus. ¿Dónde está ese cobarde llorón? Quejica, respondió Gaulitier. Ese hombre es patético, no es más que una forma de conseguir lo que busco. ¿Qué es lo que buscas? Preguntó Arcturus. Caos, respondió Gaulitier. Sin más preámbulos, sacó su varita y lanzó un hechizo que Charlus rápidamente cubrió, hundiendo sus pies en el suelo mientras era enviado a deslizarse hacia atrás, con la risa del alemán resonando en sus oídos. Vamos, Potter, tendrás que ser mejor que eso. Charlus apretó los dientes, su refutación llegó en forma de un trío de flechas conjuradas que fueron enviadas hacia Gaulitier, quien se agachó debajo de ellas, solo para ser arrojadas a su espalda mientras el suelo bajo sus pies se rasgaba hacia arriba. Eso está mejor, gritó emocionado, poniéndose de pie de nuevo, pero no será suficiente. Charlus hizo a un lado la maldición que siguió, muy consciente de que Arcturus se encontraba envuelto en su propia pelea con el hombre que actuaba como segundo de Gaulitier. Con un movimiento de su varita, un rayo rojo se lanzó desde la punta hacia su enemigo, aunque Gaulitier lo interceptó con un escudo. Su expresión iluminada ya no muestra ninguna diversión. Charlus gruñó, levantando su varita y destrozando el escudo de Germán. Gaulitier, sin embargo, no se dejó intimidar y los dos dieron vueltas uno alrededor del otro, buscando una oportunidad. Fue Charlus quien atacó primero una vez más, asestando un golpe indirecto con una maldición cortante que había aprendido del Grimorio Negro. Gaulitier escupió con furia cuando el hechizo le cortó profundamente el hombro, desatando una ola de magia poderosa con un rugido y enviando a Charlus al suelo.
No podía estar seguro de con qué lo habían golpeado, pero sentía como si sus costillas se hubieran hundido y jadeaba mientras luchaba por ponerse de pie. ¿No te gustó eso, verdad, Potter? Gaulitier se rió entre dientes a pesar de su propia mueca de dolor. Charlus no respondió, tomó tanto aire como pudo antes de lanzar otro ataque, su hechizo se estrelló contra Gaulitier mientras atravesaba su escudo conjurado apresuradamente como si no estuviera allí. La explosión resultante arrancó trozos de carne del hombre, provocando un grito de agonía o ira. Charlus no podía estar seguro de cuál, pero para su sorpresa, el hechizo que mataría a la mayoría de los hombres no hizo tal cosa. En todo caso, le dio a Gaulitier una repentina explosión de energía, su varita se movió borrosa mientras enviaba maldiciones y hechizos en dirección a Charlus con desenfrenado abandono. Su trabajo fue tan preciso como contundente. Puso a Charlus a la defensiva, y se encontró moviéndose y protegiéndose para salvar su vida, mientras el ataque era implacable y no le daba oportunidad de responder. Gaulitier no era un simple bruto como su apariencia lo indicaba. Su selección de hechizos era impredecible y se movía con una velocidad que contradecía su complexión musculosa. Charlus nunca se había encontrado ante tanta adversidad en una pelea, pero lo tomó con calma lo mejor que pudo, esperando que Gaulitier se cansara, cometiera un error o presentara una oportunidad que pudiera explotar. No lo hizo, y Charlus se dio cuenta rápidamente de que probablemente tendría que recibir un golpe para poder asestar su propio golpe. No era una idea que le agradara, pero sería su mejor oportunidad para poner fin a la oleada de pensamientos. Mientras continuaba esquivando y protegiéndose, observó que hechizos se dirigieron hacia él, identificándolos para encontrar uno que no fuera fatal. Cuando finalmente vio una maldición que astillaba huesos entre las ofrendas más peligrosas, no se protegió ni se movió de su camino, preparándose para el impacto mientras devolvía el fuego con el suyo. La fuerza del hechizo de Gaulitier se sintió como si le hubiera arrancado el brazo izquierdo, y aunque una vez más se encontró en el suelo haciendo muecas por la ola de agonía que lo atravesó, sintió una gran satisfacción por los gemidos de dolor de Gaulitier. Mejor aún, el hombre había cesado su ataque, lo que le permitió a Charlus respirar con cierta libertad mientras luchaba por ponerse de pie, con el brazo colgando flácidamente a su costado y el dolor que experimentaba era un latido sordo. Se curaría, aunque no se podría decir lo mismo de Gaulitier. Su brazo derecho había sido arrancado por completo y se estaba ahogando con su propia sangre proveniente del lugar donde el hechizo de Charlus había cortado profundamente su garganta. La herida no era un corte limpio. Evidentemente, Gaulitier se había girado para evitarlo, y el hechizo le había atravesado el brazo y le había cortado parcialmente el cuello. No duraría mucho en este mundo, pero Charlus no quería correr riesgos. Con una maldición cortante, terminó el trabajo y Hans Gaulitier cayó inerte. La expresión final en su rostro fue de respeto a regañadientes. Charlus meneó la cabeza. Cualquiera podría decir lo que quisiera de la bestia de Berlín, pero era un hombre duro, y uno que había sacado lo mejor de Charlus durante el duelo. Charlus había tenido suerte y no lo negaría. Sin duda la suerte había estado de su lado hoy. «Alfarero», lo llamó Arcturus mientras se acercaba. Aparentemente para él era más fácil, un corte en su mejilla era la única marca que tenía de su propia pelea. «Estoy bien», resopló Charlus, con los pulmones ardiendo. «Mar maldita», gruñó Arcturus. «Vamos, tenemos que recuperarte». Antes de que Charlus pudiera responder, fue interrumpido por el sonido de los gritos de cientos de hombres que cargaban hacia él y Arcturus desde el lado opuesto del campo. Charlus gimió mientras preparaba su varita. Le quedaban pocas fuerzas para luchar, pero aún así se preparó. El suelo tembló mientras él y Arcturus continuaban su retirada, incapaces de aparecer debido a las heridas de Charlus. «Mierda», maldijo cuando los dos fueron devorados de arrepentimiento por una masa de hombres, aunque no era de la fuerza que se acercaba, sino de sus propios hombres que evidentemente habían cargado desde la retaguardia para enfrentarse al enemigo. «Vamos», lo instó Arcturus, casi arrastrándolo hacia sus líneas. Por mucho que ambos desearan luchar junto a sus compañeros, Charlus apenas podía levantar su varita, su cuerpo golpeado y fatigado por el duelo con Gaulitier. En lugar de eso, observe cómo se desarrollaba la batalla, una lucha violenta que Harry había insistido que era inevitable. Como siempre, su comandante había tenido razón, y todo lo que Charlus pudo hacer cuando sintió que 2 o 3 pares de manos más lo agarraban y lo tiraban detrás de sus defensas fue caer al suelo y esperar asistencia médica. Pelele. Eleanor no podía negar que el bebé de las fotografías era hermoso, al igual que la mujer que lo vacunaba. Luchó contra la leve punzada de celos que sintió mientras le devolvía la pila a Harry y le ofrecía una sonrisa sincera. «Nunca me imaginé que serías padre», resopló, cambiando pañales y todo eso.
Yo tampoco lo sabía hasta que ella llegó, dijo Harry riendo. ¿Estás bien? Preguntó mientras una oleada de lo que parecía ser tristeza invadía a la mujer. Estoy bien, respondió Eleanor. De todos modos, por más lindo que sea ver fotos de tu hija, querías verme por alguna razón. Harry asintió. Gaulitier, respondió. Eleanor hizo una mueca ante la mención del nombre del hombre. Era un cerdo en el mejor de los casos, pero más parecido a un lunático. Durante las semanas que llevaba observándolo, lo había visto forzando a las mujeres, emborrachándose y abusando de los lugareños e incluso golpeando hasta casi matar a un hombre que se atrevió a hablar en su contra. Cuanto antes se ocuparan de él, mejor. ¿Y qué pasa con él? Bueno, él, por las razones que sean, se ha ofrecido como voluntario para representar a Selwyn en el duelo contra Charlus, le recordó Harry necesariamente. Creo que puede haber una pequeña posibilidad de que podamos salvar algo de esto. Su muerte sería un comienzo, murmuró Eleanor. Lo sería, afirmó Harry, pero piensa más allá de eso, imploró. Eleanor lo hizo, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre qué podía resultar positivo del inminente duelo. Al tratarse de la frontera entre Rumania y Bulgaria, era inevitable que estallara una batalla masiva, algo que Gaulitier aparentemente deseaba provocar. ¿Qué crees que hará Grindelwald cuando inevitablemente se entere? Insistió Harry. Bueno, probablemente llegará, reflexionó Eleanor en voz alta. ¿Y quién cree que será el encargado de informarle? Los ojos de Eleanor se abrieron. Weber, susurró al darse cuenta. Harry asintió. No está garantizado, pero es una posibilidad para la que me gustaría estar preparado, afirmó. No hemos tenido suerte con el primo de Petre en Suiza y no podemos permitirnos el lujo de esperar a que el hombre aparezca allí indefinidamente, especialmente cuando no sabemos cómo es. La idea había sido meritoria, pero incluso Petra había expresado las dudas que tenía sobre su éxito, expresando las mismas reservas que Harry. ¿Te gustaría que estuviera allí cuando llegue Grindelwald?, adivinó Eleanor. Lo haría, pero solo para observar, le aseguró Harry. Si Weber, o alguien que usted sospecha que es él, está allí, me gustaría saberlo. Eleanor exhaló un profundo suspiro. No intentaría obligarte a hacerlo, añadió Harry. Eleanor le ofreció una sonrisa cansada. Lo haré. Y así, una vez más, se puso en una posición bastante precaria, todo con la esperanza de acabar con Grindelwald y expulsar al hombre de su país. Encontrar un lugar para observar el ir y venir de los que sí lo hacían era mucho más fácil de lo que Eleanor había previsto. Solo había un lugar en el que se permitía el uso de apariciones y traslados. Cualquier otra persona que lo hiciera en una radio de una docena de millas dentro de la ciudad activaba una alarma a la que se respondía rápidamente. No era un sistema perfecto, pero con Bulgaria ocupada por fuerzas enemigas, era suficiente, aunque podía resultar en detrimento de Grindelwald. Durante días había permanecido en la azotea de una panadería, observando y esperando hasta que Gaulitier llegó hace unos momentos. Sus ya estaban allí y llevaban allí unos días. Nadie sabía qué estaban haciendo y, aunque era inquietante, Eleanor tenía su propia tarea que completar. Ella se sobresaltó por la repentina erupción de fuego mágico en la distancia, hacia donde se encontraban Bulgaria y Rumania, justo en las afueras de Ruse, donde se encontraba. Solo unos momentos después, su atención se vio atraída por un trío de figuras que llegaban abajo, una de ellas inconfundible por su piel pálida y su tono de cabello casi idéntico, su expresión de ira desenfrenada. Casiopea, ven conmigo. Gritó Grindelwald, indicándole al hombre que se quedaría donde estaba. Nos encargaremos de esto. El hombre abandonado no estaría fuera de lugar simplemente caminando por la calle ni si alguien lo encontrara en una tienda buscando libros, pero se veía claramente incómodo en una zona de guerra. No era más alto que el hombre promedio, tenía una tez delgada y su mirada era furtiva y se movía en todas direcciones. Eleanor no podía estar segura, pero creía que era Weber y como tal, envió su señal a Harry justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la ciudad y la lucha en la distancia se intensificó. Pelele. Harry hizo todo lo posible por no pensar en la pelea de Charlus con Gaulitier mientras se ocupaba de sus asuntos. Había pasado horas ideando su plan y discutiéndolo con los demás que necesitaban sumarse. El plan era bueno y, aunque era poco probable que ganaran la guerra, había potencial para un progreso significativo en ese frente. Tranquilízate, Evans, lo tranquilizó Petre. Estarán bien. Todos estaremos bien. Harry soltó un profundo suspiro mientras asentía agradecido. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó. Petre sonrió en respuesta. Mis hombres están en posición y listos para atacar, le aseguró a Harry. No sabrán qué los ha alcanzado. Bueno, Gaulitier quería el caos. La sonrisa de Petre se hizo más amplia.
¿Crees que Grindelwald aparecerá? Harry asintió. No veo por qué no lo haría, murmuró. Con un poco de suerte, todo habrá terminado antes de que se dé cuenta de lo que está pasando y sea demasiado tarde para que reaccione. Por lo menos, deberíamos poder. Hizo una pausa cuando la moneda que usábamos para comunicarnos con Summerby comenzó a vibrar en su bolsillo y sus ojos se abrieron mientras leía el mensaje. Esa es mi señal. Envíame un mensaje si me necesitas, imploró, desapareciendo antes de que Petr pudiera ofrecer una respuesta. Llegó a la azotea mientras se escuchaba el maullido del hechizo resonando a su alrededor, solo para ser tirado al suelo por Eleanor, quien señaló con el pulgar por encima del hombro. Al mirar por encima de la cornisa, Harry vio que las calles estaban repletas de hombres de Grindelwald, algunos gritando órdenes y otros apresurándose a seguirlos. En medio del caos se encontró un hombre solitario que simplemente observaba, su rostro era el de alguien perdido. Llegó con Grindelwald, explicó Eleanor. ¿Dónde está? Preguntó Harry. Se dirige hacia el combate, pero no creo que llegue a tiempo para evitar la batalla. Harry miró hacia donde podía ver los diversos destellos de fuego del hechizo y escuchar los gritos distantes, con una sonrisa dibujándose en sus labios. Hasta ahora, todo bien. Bueno, tengo alrededor de 2 minutos, reflexionó Harry en voz alta mientras miraba su reloj. ¿2 minutos? Preguntó Eleanor frunciendo el ceño. Antes de que se desate el infierno, resopló Harry, yo me marcharía si fuera tú. Evidentemente, no hizo falta que se lo dijeran 2 veces a la mujer, ya que tenía preparado su traslador. Ten cuidado, Harry, suspiró antes de activarlo. Una vez más, Harry miró por el borde del techo y desapareció en una bocanada de humo. Apareció detrás del hombre que había estado observando y lo aturdió antes de que se diera cuenta de su presencia. Tomándolo por la túnica, Harry se desapareció, apareciendo en el techo que acababa de dejar, quitándole la varita a su prisionero y atándolo fuertemente. Después de todo, no sería bueno que el hombre escapara. Asegurándose de que no tenía ningún traslador oculto, Harry lo pinchó con su varita, devolviéndolo a un estado consciente. Supongo que es el señor Weaver, murmuró. La apertura de los ojos del hombre le dijo a Harry todo lo que necesitaba saber. Después de meses intentándolo, finalmente había atrapado su presa. Te he estado buscando durante bastante tiempo, continuó. Supongo que ya sabes quién soy. Weaver tragó saliva profundamente y asentándose. Bien, eso me ahorrará tener que explicarlo. Ahora, déjame ver qué puedes decirme, continuó, apuntando con su varita a su prisionera. Me disculpo, tengo muy poca práctica en esto. Legeremancia. En cuestión de momentos, destrozó la mente de Weaver, sin molestarse en ser cuidadoso con ella mientras destrozaba cada recuerdo que podía captar para obtener toda la información que podía reunir. Algunos vinieron fácilmente, y otros quedaron completamente inútiles por su brutal ataque, pero cuando terminaron, estuvo satisfecho de haber obtenido lo suficiente del hombre. Apartándose de su mente, Harry hizo una mueca por el fuerte dolor de cabeza que él mismo se había causado, pero ciertamente le había ido mejor que a Weaver, que tenía los ojos vidriosos, la boca abierta y la baba goteando de la comisura de la boca. Habiendo visto cuán fundamental había sido para el movimiento de Grindelwald, y las muchas otras cosas desagradables de las que Weaver había sido responsable a lo largo de su vida, Harry no sintió ni una pizca de culpa o pena por lo que había hecho. Merecías algo mucho peor, gruñó mientras sacaba el cuchillo que Nicholas le había regalado hacía tanto tiempo y le cortaba la cabeza al hombre de un solo golpe. No te preocupes, devolveré tu cabeza a tu amo y el resto de tu cuerpo será utilizado de manera adecuada. Espero que tengas hambre, terminó Harry con un siseo. La serpiente que aún habitaba bajo su sombra emergió con un silbido y atacó los restos de lo que había sido el activo más útil de Grindelwald, devorando el cuerpo en solo unos momentos. Cuando la serpiente terminó de comer, las calles de abajo estaban repletas de los hombres de Petr, y todo lo que Harry podía hacer era esperar a escuchar el resultado del resto de los esfuerzos realizados esa noche por los hombres de la Igua. Si todo hubiera ido según lo previsto, Grindelwald habría perdido mucho y abandonaría Bulgaria con el rabo entre las piernas y la cabeza de un hombre que ya no le sería de ninguna utilidad. Pelele. Gellert había llegado demasiado tarde para evitar el estallido de los combates, y se acercó a la frontera mientras sus hombres cargaban imprudentemente contra las posiciones de la Igua. Lo que los había obligado a hacerlo se explica por un hombre que pasaba por allí al que había agarrado por la túnica. Hans ha muerto. Su estómago se hundió ante la declaración, aunque Gellert se encontró más preocupado por la batalla que se avecinaba. Un frenesí por parte de sus fuerzas sería una descripción más adecuada de lo que estaba viendo. No había filas bien formadas como las que Perseo había formado entre ellos, no se veía ninguna organización. Tontos, resopló mientras daba un paso adelante.
Sus hombres estaban muy superados en número por los soldados de la IGU, y se detuvo cuando se acercaron aún más desde la posición occidental, franjas de hombres vestidos con las túnicas rojas que los rusos preferían, formando círculos para flanquear a sus seguidores en la retaguardia. Sacudió la cabeza al verlo y se detuvo cuando las alarmas empezaron a sonar detrás de él. ¿Y ahora qué? Gruñó. Sus ojos se abrieron cuando se giró para ver a Rusia iluminada con fuego de hechizo, los sonidos de gritos y explosiones siguieron poco después. Gellert estaba prácticamente rodeado por los combates que se estaban produciendo y no sabía por dónde empezar para conseguir algo parecido al control de la situación, pero en el fondo sabía que todo estaba perdido. Esto no fue un accidente. Lo que ocurría a su alrededor estaba organizado magistralmente. Sus hombres habían sido atraídos fuera de la ciudad y se habían visto involucrados en una pelea, atrapados entre dos fuerzas para que no pudieran retirarse mientras otro grupo tomaba la ciudad de su control. ¿Se habían extendido los combates a toda Bulgaria? Gellert había pensado que el país estaría firmemente controlado con los 2000 hombres que había desplegado aquí, pero la IGU había llegado con mayor número, sus hombres estaban más decididos a tomar Bulgaria que los suyos a defenderla. Esto lo dejó frente a un gran dilema. Siguió adelante e intentó hacer retroceder a las fuerzas de la IGU, admitió la derrota e intentó minimizar la matanza de sus seguidores. Sacudiendo la cabeza, apuntó de mala gana su varita hacia el cielo. La retirada era la única opción si quería preservar la ventaja numérica general que tenía. Después de todo, Bulgaria no era un lugar estratégico tan importante. Con un suspiro, dio la señal de retirada antes de regresar a Rusia. ¿Dónde está Weber? Preguntó cuando él y Cassiopeia llegaron al punto de partida. Lo más probable es que haya huido, respondió la mujer. Gellert frunció el ceño pero asintió con la cabeza en señal de acuerdo. A medida que la lucha se acercaba cada vez más, era poco probable que Weber se quedara atrás. Con una última mirada a su alrededor, maldijo en voz baja antes de tomar a Cassiopeia por el brazo y activar su traslador. Esperaría a que le dieran un informe de lo sucedido, aunque su mente divagaba hacia una sola cosa. ¿Qué papel acompañó al comandante Evans en este gran plan? Pelele. La lucha había cesado hacía tiempo cuando salió el sol, y la sangre y los cadáveres se bañaban en la luz anaranjada. No muchos de los hombres de Grindelwald habían logrado escapar, pero los hombres de la IGU habían sufrido una buena cantidad de heridas. Charlus había sido transferido a San Mungo donde, según Arcturus, Dore había estado de turno y le había dicho lo que pensaba antes de ponerse a trabajar en su curación. Había sufrido varias costillas rotas, un brazo que necesitaría días de cuidados y pociones para sanarlo, y varios cortes que lo dejarían marcados por el resto de sus días. Aún así, estaba vivo y eso era todo lo que importaba. Jaxley también había sido enviada a casa con una pierna gravemente rota. Aunque Harry no había estado allí, varios testigos le habían dicho que el hombre habría sido asesinado por los seguidores de Gaulitier si Gilbert no hubiera arriesgado su propia vida para sacarlo de allí. Sus heridas habían sido superficiales en su mayor parte. Había recibido un corte bastante profundo en el pecho y una maldición que lo había golpeado por conmoción cerebral, pero se había negado a irse y había optado por que los curanderos lo trataran. Harry no estaba contento con las heridas de sus amigos y los otros hombres bajo su mando, pero la noche había sido de ellos. Rusia había sido tomada y Sofía abandonada por Grindelwald, que no había podido salvar ningún control en todo el país. Bulgaria estaba ahora en manos de la IGU. Comandante, se dirigió a él uno de los curanderos, entregándole a Harry un fajo de pergamino. ¿Cuál es el resultado final? Preguntó. 73 muertos, 85 desaparecidos y 212 heridos más. Harry asintió. Había esperado algo mucho peor, aunque la noticia apenas suavizó el golpe. Gracias, respondió, descansa un poco. Lo haré, le aseguró el curandero, pero el ruso me pidió que te llamara. Está esperando junto a la cantina. Harry exhaló un profundo suspiro mientras se levantaba y se dirigía hacia donde Petr lo estaba esperando. El líder ruso había llevado a cabo sus tareas a la perfección. Su ataque desde el oeste y desde el interior de Rusia había tenido sin duda el resultado deseado. Cuando llegó hasta él, Petr abrazó fuerte a Harry. ¿Cómo estás, amigo mío? Preguntó. Por una vez, no estoy herido, se rió Harry. Petr sonrió divertido. ¿Fue tan exitoso como esperábamos? Así fue, confirmó Harry. Gaulitier y Weber están muertos y me dieron mucha información útil. Petr se acercó apreciativamente. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Nos reagrupamos, respondió Harry, y luego seguimos avanzando hasta que no tenga ningún otro lugar donde correr. Parece un buen plan, concordó Petr, dándole una palmadita elegante en el hombro. Pelele.
2 días después, Heyert recibió el informe que había estado esperando, y la noticia era tan mala como había temido. Si no hubiera sido por los 800 hombres que habían escuchado su llamado a la retirada, la lucha improvisada en Bulgaria habría sido un desastre absoluto en lugar de la catástrofe total que él había creído. Todos los que regresaron habían presenciado el asesinato de Hans a manos de Charles Potter, algo que irritó a Heyert, aunque no tanto como el regalo que había recibido la noche siguiente. Heyert no era de los que perdía los estribos fácilmente, pero al abrir la cabeza de Weber se le escapó un auténtico estallido. El hombre no se había ido como él y Cassiopeia pensaban, sino que había sido asesinado por Harry Evans. Cómo el hombre había llegado a enterarse de la existencia de Weber era una cosa, pero lograr localizarlo era otra hazaña completamente distinta. Heyert se debatía entre una extraña mezcla de respeto y furia desenfrenada cuando reflexionaba sobre ello. Su respuesta sobre el papel que había desempeñado Evans fue tan inesperada como no deseada. En muchos sentidos, Heyert ahora estaba ciego a lo que sucedía en todo el mundo. Había llegado a confiar demasiado en Weber, sin siquiera considerar que el hombre pudiera encontrar semejante final. Como siempre, Evans había demostrado ser un adversario digno, aunque no peligroso, y por primera vez desde que se había declarado abiertamente la guerra, Heyert reconoció la posibilidad de que pudiera perder. Haría todo lo posible para evitarlo, pero cuanto más tierras reclamaba la IGU, más hombres sumaban a sus filas. Heyert tendría que ser más inteligente ahora y confiar más en la táctica que en una ventaja que se le estaba escapando cada vez más. Después de todo, no podía permitirse otra derrota como la de Bulgaria. No, tendría que reconsiderar sus defensas, su enfoque y tomar un control más firme de sus hombres. Por un bien mayor, murmuró. Continuará. Cuando las rosas vuelven a florecer. Capítulo 86. Fuerzas aliadas. Febrero de 1942. Miró con nostalgia la fotografía de Minerva y Rosa, cuyos bordes estaban desgastados por haberla manipulado tan a menudo. En los 6 meses que habían pasado desde que se había tomado Bulgaria, había estado en casa solo una vez. Esa visita había tenido lugar poco antes de Navidad, y fue mucho más corta de lo que Harry esperaba. La guerra estaba en un momento crucial y lo mantenía destinada en el continente, y aunque aparentemente había sucedido poco en los meses intermedios, el lugar de Harry estaba allí, con los hombres que continuaban luchando con tanta valentía. No estaba solo en su falta de tiempo lejos del frente. Charles había regresado después de un período de recuperación de 2 semanas y se había quedado con Harry desde entonces. A Gilbert y a Jaxley ni siquiera se les había concedido eso. Harry le había concedido a Arcturus un mes permiso de cuando nació su hijo, y de nuevo cuando el niño enfermó cuando apenas tenía unos meses. Curiosamente, su esposa ya estaba embarazada de nuevo de su segundo hijo, Orión, nombrado en un intento de redimir al padre de Arcturus cuando un día se convertiría en el Señor Negro. Se había recuperado de su viruela de dragón en su mayor parte, pero eso no impidió que Arcturus se preocupara. Aún así, el niño había sobrevivido a lo peor. Charles y Dora planeaban casarse tan pronto como podrían después de la estrategia fallida de Selwyn. Desde entonces no se le había vuelto a ver cabello a aquel hombre. Su reputación familiar estaba hecha pedazos, por lo que era mejor que mantuviera un perfil bajo durante algún tiempo. Harry negó con la cabeza mientras guardaba la foto dentro de su túnica, prometiendo regresar a casa en los próximos días. Grindelwald estaba adoptando una postura estrictamente defensiva por el momento, siendo su única ofensiva el ocasional empujón a las defensas de IGU, pero nada más. Evidentemente, todavía estaba lamiendo las heridas de la estrepitosa derrota en Bulgaria y la pérdida de Gaulitier y Weber. La idea de que ambos estuvieran muertos trajo una pequeña sonrisa a los labios de Harry. El mundo estaba mejor sin ellos. Independientemente de cuáles fueran las intenciones de Grindelwald, Harry había decidido que se tomaría un descanso, al igual que Gilbert y Jaxley. Solo necesitaban esperar la llegada de sus nuevos aliados, cuyo pensamiento eliminó la expresión de diversión de Harry. Escena retrospectiva. Noviembre de 1941. Bulgaria había sido saqueada y los hombres, mujeres y niños de la zona habían sido, en el mejor de los casos, abandonados. Muchos habían muerto durante la ocupación de Grindelwald y algunos incluso habían sido abandonados a su suerte para morir de hambre. Fue lo peor que Harry había visto, e incluso con tanta gente como pudo destinado a ayudar a corregir los errores que Grindelwald y sus hombres habían infligido a los nativos, había llevado semanas ver los frutos de su trabajo. Había sido necesario reconstruir casas, y casi todas las personas con las que Harry se había topado habían necesitado curación de alguna forma.
Los desnutridos fueron alimentados, las heridas curadas y los enfermos curados lo mejor que él y sus hombres pudieron. Aún así, algunos sucumbieron a los malos tratos que habían padecido y el camino hacia la recuperación no era uno que estuvieran dispuestos a recorrer. Se habían celebrado funerales uno tras otro, y aún así, la vida tenía que continuar por el resto de la vida. Los últimos 2 meses habían sido nada menos que agotadores. Una carta para ti, Harry, la voz de Charles interrumpió sus pensamientos. Harry frunció el ceño ante el sello de la igua que adornaba la misiva. No había sabido nada de Abreo desde hacía meses, pero parecía que el silencio había llegado a su fin. Al romper el sello, su ceño se hizo más profundo mientras leía. Estimado comandante en jefe Evans. Se requiere su presencia en la sede de Igua para una reunión. Esperamos su llegada inmediata. Pierre Abreu. El supremo Mugum de la Confederación Internacional de Brujos. Con un suspiro, Harry dobló el sobre y lo guardó en su bolsillo. ¿Puedes decirle a Peter que me han llamado? Preguntó. Charles está de acuerdo. Lo haré ahora. Con eso, Lord Potter se despidió y Harry activó su traslado, apareciendo en el vestíbulo de la sede de la IGUA solo un momento después. Comandante Evans, lo saludó la recepcionista, con los ojos muy abiertos y mirándolo sin vergüenza. Lo están esperando. Harry simplemente ascendió mientras la mujer lo conducía hacia la cámara donde se llevaban a cabo las reuniones. Cuando entró, encontró los asientos completamente llenos. Incluso el ministro Sokolov estuvo aquí. Comandante Evans, lo saludó Abreu y la sala quedó en silencio mientras algunos de los representantes se levantaban para verlo mejor. Le recordé a Harry cuando llamaron su nombre para ser seleccionado durante su primer año, algo que no le gustó. ¿Has solicitado mi presencia? Preguntó mientras daba un paso adelante. Así es, aclaró Abreu, y le agradezco que haya llegado a tiempo. Tome asiento, por favor. La mirada de Harry recorrió la habitación una vez más antes de hacer lo que le ordenaron y tomar la silla indicada en el centro de la habitación. Supongo que no me has llamado aquí para una charla informal, dedujo. Abreu meneó la cabeza. No, solo te traeré aquí por un asunto de máxima importancia, le aseguró a Harry. Ha ocurrido un acontecimiento reciente del que debes estar informado. Abreu parecía visiblemente incómodo, pero también emocionado. ¿Un desarrollo reciente? Preguntó Harry con cautela. Abreu soltó un profundo suspiro. Parece que tenemos otro aliado al que podemos recurrir, anunció. Permítanme presentarles a nuestro invitado, que explicará mejor que yo. Hizo un gesto para que un hombre sentado a su lado ocupara su lugar en el podio. Harry no lo reconoció, pero vestía una túnica azul marino y su cabello castaño estaba peinado hacia un lado, sin embargo, fue la brillante sonrisa del hombre lo que atrajo a Harry. Le recordé a Gilderoy Lockhart, y Harry sintió una inmediata aversión por el extraño. ¿Comandante Evans? Preguntó con acento americano. Comandante en jefe, corrigió Harry. El americano se estremeció ante el tono frío que recibió y su sonrisa vaciló levemente. Comandante en jefe, corrigió, con una sonrisa nuevamente impresa en su rostro. Es un privilegio conocerlo. Incluso al otro lado del charco, su nombre es conocido. Como país, hemos estado siguiendo el conflicto aquí con interés. Mirando, resopló Harry. Aunque hemos sido tu fuente de interés, gente buena está muriendo. Hay algo que queremos cambiar, interrumpió el americano. Mi nombre es John Westbrook. Puede que me conozcas como el presidente del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Harry negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de ti, respondió honestamente y encogiéndose de hombros. Westbrook hizo una mueca. Bueno, solo llevo un año en el cargo, explicó. Me imagino que usted ha estado bastante ocupado con sus propios asuntos. Harry simplemente asintió en respuesta, ignorando la mirada de diversión que tenía Abreu. El francés ya estaba bastante acostumbrado al comportamiento brusco de Harry y lo tomó con calma. Estoy aquí para informarles que los Estados Unidos de América se unirán a ustedes para ayudar a poner fin a Heyer Grindelwald, declaró Westbrook. Era como si el hombre esperara que Harry cayera de rodillas y le agradeciera efusivamente, pero no obtendría tal respuesta. En cambio, Harry frunció el ceño. ¿Por qué? Preguntó. Bueno, no queremos que se diga que no hicimos nuestra parte, se rió Westbrook, todavía sonriendo aunque parecía confundido por la falta de euforía que sus palabras provocaron en Harry. Harry resopló una vez más mientras sacudía la cabeza. Necesitamos tu ayuda hace 2 años, señaló. No, corrigió, necesitamos tu ayuda cuando Grindelwald escapó de tu custodia y tú simplemente te olvidaste por completo de él. Westbrook parecía incómodo por la negligencia implícita, pero, como siempre, parecía un político, su sonrisa se amplió. El pasado es el pasado, comandante en jefe, dijo con desdén. Estamos aquí ahora.
Tengo 3000 hombres y mujeres que están siendo entrenados en este momento. Llegarán aquí dentro de los próximos meses. Su tono adquirió un tono insistente y Harry entrecerró los ojos hacia Westbrook. ¿Tienes alguna experiencia en batalla? Preguntó. Al parecer, el americano no apreció la pregunta. Estarán listos cuando llegue el momento. No es eso lo que te he pedido, resopló Harry. Este no es uno de tus juegos políticos. Aquí se está muriendo gente, así que antes de enviar a tus propios hombres y mujeres, más vale que te des cuenta de ello. No voy a cuidar de personas que no están preparadas para lo que está pasando, y no voy a ser responsable de lo que les pase. Nuestras fuerzas tendrán su propio comandante en jefe, replicó Westbrook. ¿Y funcionarán como un grupo independiente o quedarán bajo el mando de Evans? Intervino el ministro Sokolov. Trabajaremos contigo, respondió Westbrook. Harry maldijo en voz baja. Por mucho que apreciara la llegada de hombres combatientes, prefería prescindir del estrés que estos podían generar bajo el mando de otro. Sokolov maldijo en voz alta en su lengua materna. Pero seguirán actuando de manera independiente, señaló. Incluso mis propios hombres están bajo el mando de Evans. ¿Qué les impide a los suyos hacer algo que no sea en beneficio de nuestra campaña? La sonrisa de Westbrook cayó mientras miraba al líder ruso con nada menos que desprecio. Evidentemente no había ningún amor entre las dos naciones. Nuestro interés es acabar con Grindelwald, respondió con diplomacia. Me gustaría que trabajáramos juntos en esto. Estamos dispuestos a hacer algo, interrumpió Abreu antes de que Harry o Sokolov pudieran responder. Debe comprender, señor presidente, que el resto del mundo ha hecho la vista gorda ante lo que está sucediendo aquí. No esperábamos que ningún aliado viniera a apoyarnos tan fácilmente. Westbrook sonrió. Estados Unidos de América es su amigo, dijo tranquilamente. Esperamos que nuestra ayuda ahora sea el comienzo de una relación próspera y mutuamente beneficiosa en el futuro. Una vez más, el americano aparentemente no recibió la respuesta que esperaba y centró su atención en Abreu. Me comunicaré contigo directamente, Supremo Mugwump, le informó a su homólogo. Dejaré que mantengas informados a tus hombres, caballeros, agregó con una reverencia, dirigiéndose al resto de la cámara antes de activar un traslador y desaparecer. Abreu le lanzó a Harry una mirada de disculpa. Llegó a mí de repente, explicó. Serán un aliado poderoso. Y son un verdadero dolor de cabeza, se quejó Harry. No tienen experiencia en combate, no conocen estas tierras y tienen una mala relación con la única nación que vino en nuestra ayuda cuando más la necesitábamos. Tengo plena fe en que lo lograrás, Harry, respondió Abreu simplemente. Fin del flashback. La reacción de los hombres bajo el mando de Harry ante la entrada de los estadounidenses en la guerra fue, en el mejor de los casos, mixta. Algunos tenían la impresión de que habría menos combates para ellos, otros comprendían que la motivación del presidente no era desinteresada y no apreciaban las maquinaciones políticas. En los pocos meses que llevaba conociéndolo, se había vuelto más bien apático hacia ello. Si los americanos querían arriesgar sus vidas, ¿quién era él para detenerlos? Sin embargo, en el momento en que pusieron en peligro la vida de sus propios hombres, su reacción no sería tan benigna. ¿Qué carajo están haciendo? Se quedó al escuchar los sonidos de una banda de música acercándose. Al salir de la habitación que había reservado para sí en Ohrid, en la frontera occidental de Bulgaria, salió a la calle y encontró un desfile de hombres marchando por ella, con una serie de instrumentos que tocaban una pieza escandalosamente fuerte para anunciar su llegada. Con un movimiento de su varita, Harry los silenció, provocando una parada abrupta y confusa de la columna. ¿Qué carajo pasa con todo ese ruido? Exigió saber. No hay necesidad de hostilidad, amigo, lo tranquilizó un hombre corpulento, acercándose a Harry desde la cabecera de la columna. La música es la sal de la vida, resaltó su punto escupiendo una bola de lodo marrón en el suelo. Evidentemente los americanos habían llegado. Estaban vestidos de manera muy similar a las fuerzas de la IGU, su uniforme era de un tono verde ligeramente más brillante, pero las banderas que muchos llevaban y que también adornaban las mangas de sus túnicas eran imperdibles. No es aquí, murmuró Harry, provocando murmullos de acuerdo entre sus propios hombres reunidos. Ken Adams, se presentó el hombre, tendiéndole la mano e ignorando el reproche. Estoy al mando de las elegantes damas y caballeros que ve ante usted, Harry Evans. Aceptó el miembro ofrecido, ignorando los susurros de los estadounidenses que intentaban verlo más de cerca. Eres más joven de lo que pensé que serías, reflexionó Adams en voz alta. De todos modos, parece que trabajaremos juntos para patearle el trasero a Grindelwald. Si crees que puedes lograrlo, resopló Jaxley. Adams lo miró desafiante y se rió.
En unas semanas terminaremos con esta guerra, declaró. Muchachos, estaréis en casa antes de que os deis cuenta. Harry miró al hombre con una ceja levantada, prediciendo que le esperaba una gran derrota en los próximos días. Bueno, si crees que será tan fácil, el enemigo está acampado a solo unas pocas millas de allí, le informó Gilbert, señalando con el pulgar en dirección general a las fuerzas de Grindelwald. Estoy seguro de que te darán una cálida bienvenida. Podríamos hacerles una visita, respondió Adams. Harry negó con la cabeza. No me gustaría mucho encontrarme con ellos, interrumpió, pero puedes hacer lo que quieras. Mis únicas reglas son que no pongas en peligro a mis hombres y que dejes en paz a los nativos. No te lo voy a repetir. Tú preocúpate por tus hombres y yo me preocuparé por los míos, respondió Adams, evidentemente sin esperar un saludo tan frío. Eso me parece bien, Harry se encogió de hombros, pero por el momento, trabajarás con mi segundo al mando. Se trata de Petr Sokolov, el comandante de las fuerzas rusas y el hijo del ministro de magia ruso. En mi ausencia, tiene la misma autoridad que yo. Estoy seguro de que estará encantado de ayudarte a instalarte. Petr parecía no poder pensar en nada peor, y la expresión que tenía Adams mientras miraba al ruso no era menos ansiosa. ¿Cuánto tiempo estarás ausente?, preguntó Adams. Una semana, tal vez, respondió Harry encogiéndose de hombros. Me voy a casa a ver a mi hija. Te dejaré en las capaces manos de Petr. Ah, y no me agradará que me llamen de vuelta aquí porque a alguien se le ocurrió la estúpida idea de iniciar una pelea con el enemigo. Si vamos a trabajar juntos, tenemos que planificar juntos. Adams abrió la boca para hablar pero Harry lo interrumpió. Yo les quitaría de la cabeza cualquier idea sobre actuar de forma independiente, les instó. El enemigo los matará indiscriminadamente. Ustedes todavía no se han enfrentado a ellos y no tienen idea de lo que les espera. Yo usaría este tiempo para que su gente se asiente y escuche lo que mis hombres puedan decirles sobre lo que hemos enfrentado. Adams frunció el ceño pero se acercó. Tomaré en cuenta tu consejo, respondió. Harry no lo creía, pero el hombre tendría que aprender de sus propios errores. En lo que a él respetaba, ya había dado una advertencia justa y ahora era el momento de ver a Minerva y a su hija, algo de lo que había estado privado durante los últimos 6 meses. Envíame un mensaje si lo necesitas, le murmuró a Petr mientras pasaba junto a él. El ruso ascendió y Harry regresó a su habitación, esperando que su tiempo con su familia no se acortara. Pelele. Tom estaba teniendo su mejor año en Hogwarts. Como McGonagall se había tomado un año sabático, era una persona menos que se metía en sus asuntos, y su ausencia también significaba que Dumbledore estaba más ocupado de lo habitual. Tom había estado en el castillo cuando más libre había estado y lo había aprovechado al máximo, aunque su última visita a la sección restringida de la biblioteca ciertamente lo había irritado. Alguien se había tomado la libertad de retirar varios libros, incluido el que deseaba volver a leer. No es que importe. La sala de los menesteres le había proporcionado gran parte de lo que necesitaba saber. Necesitaría más información, pero eso era algo en lo que ya estaba trabajando. No, mientras tuvo acceso sin obstáculos a la habitación, Tom se concentró en perfeccionar su uso de la magia y concentración en otras artes mágicas que había estado desarrollando. No era como si necesitara practicar para su soul. Los superaría sin problemas. Tom podría aprobar sus exámenes Neut ahora si se los administran. La eliminación de ciertos tomos de la biblioteca era algo fácilmente remediable, pero el insulto de ser pasado por alto como prefecto no lo era. Tom no tenía ninguna duda de que era el estudiante con mejor rendimiento de su año, y probablemente de toda la escuela, entonces ¿por qué lo habían despreciado? Era una cuestión discutible. No tenía ninguna duda de que Slughorn habría propuesto su nombre. El hombre ya lo había dicho antes del verano anterior, pero la aprobación final recaía en el director y su adjunto. Por mucho que Slughorn hubiera luchado para que le dieran el puesto, Dumbledore habría hecho lo mismo para asegurarse de que no se lo dieran. Fue una afrenta. Aún así, el descubierto le había permitido aún más libertad dentro del castillo. Sin la necesidad de patrullar y atender las aburridas tareas de un prefecto, Tom podía dedicar más tiempo a sus propias actividades. Incluso había escrito una lista para sí mismo para lograr este año. Aprende más sobre los Horcruxes, Slughorn. Conozca más sobre la Legilimancia. Conozca más sobre su familia. Conoce a Hepzibah Smith. Había esperado que esto último ocurriera durante el verano, pero la señora Smith no se había puesto en contacto con el señor Burke para concertar una reunión. Sin embargo, el dueño de la tienda lo había invitado nuevamente para completar su auditoría del almacén durante el próximo verano, por lo que Tom confiaba en que había una posibilidad de que conociera a la mujer entonces. Por ahora, se centraría en los demás elementos de su lista.
¿Tomás? Se estremeció ante el toque helado de Elena, una sensación a la que nunca se acostumbraría. Transformando su expresión de irritación por ser molestado en una de agradable sorpresa, se giró para saludar al fantasma. Elena, susurró con entusiasmo. Nunca me habías buscado dentro del castillo. La mujer alardeando y acercándose tímidamente. He encontrado algo que creo que querrás ver, respondió ella con énfasis. ¿En serio? ¿Qué es? Ella le hizo una seña para que la siguiera, y Tom hizo todo lo posible por ignorar la sacudida de emoción que sentía. El fantasma había pasado meses buscando una sola cosa para él, y parecía que había tenido éxito. No es que Tom se hiciera muchas ilusiones. Elena ya había hablado 2 veces de cosas que había encontrado que podrían ser la entrada a la cámara oculta de su antepasado, y ambas habían resultado ser nada más que pasadizos secretos que conducían a diferentes partes del castillo. Eran útiles y Tom los había aprovechado, pero no eran lo que él buscaba. No puedo entrar ahí, resopló mientras lo conducían al baño de chicas en el 2.º piso. No hay nadie dentro, aseguró Elena. Tom murmuró en voz baja mientras echaba una mirada rápida al pasillo para asegurarse de que no había nadie cerca. Con un sentimiento renuente, entró, mientras el fantasma lo seguía de cerca. Por aquí, instó. Tom frunció el ceño mientras se acercaba a la columna de lavabos, entrecerrando los ojos cuando Elena señaló uno de los grifos. Tallada en el bronce había una pequeña serpiente, tan pequeña que cualquiera que no la buscara podría pasarla por alto. Esto es todo, susurró. Tom simplemente sabía que lo había encontrado, que esa era la entrada a la cámara de los secretos. Inmediatamente sintió una conexión con el lugar, casi similar a un ligero rasguño en el fondo de su mente, invitándolo a entrar. ¿Pero cómo? Suspirando decepcionado, supo que tendría que regresar a investigar más para encontrar la manera de entrar. Estoy en deuda contigo, le dijo al fantasma, ofreciéndole un arco. Si hay algo que pueda hacer por ti, lo haré. Elena sonrió. ¿Crees que esto es todo? Tom asintió y una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. No tengo ninguna duda. Ahora solo me falta averiguar cómo abrirlo, explicó. ¿Lo lograrás, Tom?, le dijo Elena talentosamente. Lo haré, respondió, pero por ahora debemos irnos. No quedaría bien que nos encontraran aquí y atrajeran atención no deseada a este lugar. Elena asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Y recuerda, continuó Tom, nadie debe saber nada de esto. No se lo diré a nadie, prometió Elena, provocando otra sonrisa en la adolescente. Él realmente tenía al fantasma donde la quería. Pelele. Había un lugar donde Derek quería pasar su tiempo de permiso y no era en Gran Bretaña, donde solo lo esperaba la tentación de regresar a su vida criminal. No quería pasar más días en compañía de los dementores o mirando por encima del hombro para ver si las aurores lo arrestaban. Estaba cansado de esa vida, y aunque le preocupaba lo que haría cuando la guerra terminara, no se preocuparía por eso por ahora, no cuando tenía una semana lejos de los combates y de los estadounidenses recién llegados que no tenían idea de lo que les esperaba. The Week. La visión de Julia corriendo hacia él desde la casa mientras abría la puerta del jardín llenó a Derek de una calidez que nunca había experimentado antes, y se agachó sin dudarlo para levantar a la niña. Nadie lo había saludado jamás con tanto entusiasmo como si realmente significara algo para ellos. Fue una experiencia abrumadora, y soltó una risa acuosa mientras Julia le balbuceaba en su lengua materna, algo que Derek aún no entendía. La niña realmente había salido de su caparazón desde que la conoció hacía ya muchos meses. Ella ya no tenía el aire de tristeza que una vez tuvo, y su sonrisa llegó a significar mucho para el hombre. «Sabes que él no te entiende», se rió Sorina mientras estaba en la puerta de la casa, con una sonrisa divertida tirando de sus labios. Julia hizo puchero y Derek la levantó para sentarla sobre sus hombros, provocando una risita de la niña. Sorina lo saludó con un beso en la mejilla y le dedicó una sonrisa de cariño. «¿Cuánto tiempo falta para que vuelvas?», preguntó ella. «Tengo una semana», respondió Derek. «Sorina, ¿tienes algún otro lugar donde necesites estar?». Derek negó con la cabeza. «No. Esperaba que no te importara tolerar mi compañía por un tiempo». La expresión de Sorina se suavizó considerablemente mientras exhalaba un profundo suspiro. «Siempre serás bienvenido aquí», susurró mientras lo envolvía con sus brazos. Derek se derritió en su abrazo, intentando, y fallando miserablemente, recordar un momento en su vida en el que se había sentido tan querido y feliz. Pelele. La muerte de Hansi Weber tuvo más consecuencias de las que Gellert jamás hubiera podido prever. Los que habían permanecido leales al alemán se habían ido, ya no estaban dispuestos a servir a su causa sin el hombre al que seguían. Fue un golpe duro perder casi 500 hombres, pero fue un golpe suave en comparación con la pérdida de Weber.
Gellert era prácticamente ciego a lo que hacían sus enemigos, y sin que le llegara información de todo el mundo a través de su antiguo detective, no se enteró de la alianza de los estadounidenses con las fuerzas de la IGU hasta que se anunció en los medios. El día que tanto temía había llegado. Gellert ya no tenía ventaja numérica en lo que a guerra se refiere. Sin embargo, se había adaptado en consecuencia, y las defensas que había erigido dentro y alrededor de sus territorios eran lo suficientemente fuertes como para repeler cualquier ataque excepto un asalto frontal. Aún así, no podía ignorar el cambio de posición desde que comenzó la guerra. Habían sido los hombres del IGU los que estaban a la defensiva, pero debido a sus propios esfuerzos por desalojarlos de sus posiciones en la frontera francesa, Gellert ahora se encontró inadvertidamente en una situación tan desfavorable. Nunca debía haber llegado a esto. Las fuerzas de la IGU deberían haber sido aplastadas hace meses, pero han demostrado su resistencia. Bajo el mando de Harry Evans, habían prosperado, habían superado todo lo que Gellert les había lanzado, y ahora, su visión estaba más en peligro que nunca. Con la afluencia de tropas estadounidenses, la derrota era mucho más probable, a menos que jugara sus cartas con mucho cuidado. Todavía tenía un control firme sobre Alemania, Francia y España. Unas cuantas posiciones estratégicas menos importantes todavía estaban a su alcance, pero esas tres eran sus posesiones más valiosas y donde podrían frenar la inminente ofensiva de la IGU. Ellos y los americanos chocarían contra sus defensas y morirían en masa. Gellert aceptó que tal vez no ganara la guerra, pero nunca admitiría la derrota, nunca renunciaría a ver su visión hecha realidad, mientras hubiera aire en sus pulmones y sangre fluiría por sus venas, su lucha continuaría. Pelele. Los americanos habían llegado hacía menos de 48 horas y ya estaban causando un gran revuelo. La tensión entre Petrie y Ken Adams era palpable y, aunque Reg la encontró divertida en su mayor parte, rápidamente se estaba convirtiendo en algo bastante desagradable. Los dos hombres tuvieron que ser separados 2 veces antes de que se ensarzaran en una pelea física, y era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera un tercer incidente. Evidentemente, a los estadounidenses no les gustaba que les preguntaran por qué habían tardado tanto en unirse a la lucha, y por qué ahora cuando los hombres de la IGU estaban tan cerca de la victoria. El aumento en su número sería una bendición, pero había resentimiento, y este no desaparecería de la noche a la mañana, no con los arrogantes y engreídos que eran la mayoría de ellos, ni con los insultantes que habían sido algunos de los esfuerzos de la IGU. Reg exhaló un profundo suspiro mientras se acercaba al comedor, deteniéndose cuando una gran columna de estadounidenses pasaba junto a él, con el rostro iluminado por la emoción. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer que estaba sirviéndose un plato de guiso. Ella resopló mientras sacudía la cabeza. Ken va a demostrarle al ruso que no es un cobarde, resopló. La declaración no llenó de confianza a Reg. Maldito idiota, se quejó. No tiene idea de lo que le espera. No, afirmó la mujer, pero Ken es un testarudo. Intentamos disuadirlo, pero no nos escucha. Rex se desanimó al aceptar el plato de estofado que le ofreció la mujer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Algo estúpido, resopló la mujer irritada. Era bastante alta, casi de la misma altura que Reg, con cabello castaño y ojos de un gris claro. Incluso bajo la túnica suelta que vestía, era imposible no ver su esbelta figura. ¿Eres un auror?, soltó. La mujer le levantó una ceja. ¿Lo soy?, preguntó ella. ¿Cómo lo sabes? He estado cerca de bastantes como para saberlo, respondió. La cicatriz también es parecida a la mía, añadió, señalando la que le marcaba el lado izquierdo de la cara. Su comportamiento era similar al de Gabriel, y aunque su verdadera melena ocultaba la mayor parte de su figura, su cicatriz también era inequívocamente el resultado de una maldición cortante. Aproximadamente 1 pulgada o más sobresalía de la línea del cabello. La mujer intentó ocultarlo entre sus cabellos, y Reg negó con la cabeza mientras la tomaba suavemente de la muñeca. Nunca deberías ocultarlos, murmuró. Es feo. Gracias, respondió Reg secamente, con una sonrisa burlona tirando de sus labios mientras señalaba los suyos. Aunque gran parte estaba oculta por su barba, aún era visible, y los ojos de la mujer se abrieron cuando lo notó. No, no quiero decir. Ella se quedó en silencio débilmente y Rex se rió, levantando una mano para calmar a la mujer. Está bien, le aseguró. A mí no me gusta el mío, pero ya no le presto atención. Hay cosas mucho más importantes en la vida que se preocupan por una marca en la cara. Probablemente lo aprenderás rápidamente aquí. La mujer hizo una mueca cuando los sonidos de la lucha se oyeron en la distancia, y Reg maldijo en voz baja. ¿A dónde vas?, preguntó la mujer con el ceño fruncido mientras él exhalaba profundamente y colocaba su plato de estofado en el mostrador de la cantina.
Probablemente para salvarle el trasero a tu estúpido líder, resopló sin humor, bueno, por ahora. Cuando Harry descubra lo que ha hecho, nadie podrá ayudarle. Yo también iré, declaró la mujer, dejando su propio cuenco y siguiéndolo. Rex se encogió de hombros mientras salía de la cantina y sacó su varita. Por cierto, mi nombre es Nancy, se presentó la mujer. Reg ascendiendo, sin interrumpir su paso mientras se dirige hacia los destellos de fuego del hechizo en la distancia. Bueno, Nancy, si salimos de esto, mi nombre será Reg. La mujer sonriente alegremente, sacando su propia varita mientras caminaba tras él. Pelele. Era un frustrado Tom Riddle, con su cabello habitualmente peinado y despeinado, y sus mangas arremangadas que miraban fijamente al lavabo adornado con el grabado de la serpiente, su paciencia llegando a su fin. Desde hacía unos días venía aquí de madrugada, decidió abrir la cámara que una vez perteneció a su antepasado. Inevitablemente, sus pensamientos se llenaron de los tesoros que podrían encontrar en su interior. No importaba si eran oro o conocimientos. Sin embargo, antes de poder disfrutar del contenido, primero necesitaba acceder a la maldita habitación. Había intentado todo lo que se le ocurrió. Desde desbloquear encantamientos hasta transfiguraciones, e incluso colocar su propia sangre sobre la serpiente, pero nada funcionó. Tom estaba tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. Estaba en el lugar correcto. Podía sentirlo en cada fibra de su ser, pero no podía desentrañar el enigma al que se enfrentaba. Tomando una respiración tranquilizadora, tocó el grabado con su varita y lanzó un hechizo de diagnóstico, solo para encontrarse propulsado a través de la habitación y estrellarse contra una de las puertas del cubículo. Empapado por el lugar donde había desalojado el inodoro, gruñó mientras se quitaba el cabello de los ojos. Habiendo perdido el poco control que le quedaba de su temperamento, Tom se puso de pie de un salto y caminó pisando fuerte hacia el fregadero. ¿Por qué no abres? Escupió, cayendo sin darse cuenta en la lengua Parcel. Se tambaleó hacia atrás cuando las tuberías alrededor del fregadero comenzaron a gemir y toda la sección de la columna descendió al suelo, dejando una gran abertura. Con cautela, Tom se acercó y miró hacia el abismo. Lo hice, susurró con incredulidad, encendiendo la punta de su varita. Apenas podía ver unos pocos pies en la oscuridad, pero no iba a dejar que eso lo disuadiera de explorar lo que había buscado durante tanto tiempo. Dando una última mirada rápida alrededor del baño, se sentó y dejó que sus piernas colgaran sobre la abertura antes de soltar una respiración profunda. Preparándose, se dejó caer, con el estómago revuelto mientras se deslizaba hacia las entrañas del castillo. Alto impulso. Su descenso se hizo más lento, pero aún así fue lanzado desde el final con una fuerza considerable y cayó al suelo de piedra con un ruido sordo. Maldiciendo en voz baja, Tom se levantó y trató de limpiar la suciedad de su túnica ahora rota y miró a su alrededor. Estaba dentro de otro túnel, y habiendo decidido ya no dar marcha atrás, se abrió paso a través de él, siendo el único sonido el del goteo del agua en algún lugar a lo lejos. ¿Era este realmente el lugar escondido de Salazar Slytherin? Hacía frío y estaba húmedo allí abajo, no era un lugar en el que Tom imaginaba que uno de los más grandes hechiceros de todos los tiempos elegiría pasar el tiempo, pero sus dudas se aliviaron cuando se encontró con una intrincada puerta adornada con varias serpientes hechas de bronce. ¿Abrir? Intentó, una sensación de emoción lo llenó cuando las criaturas aparentemente cobraron vida y la puerta se abrió con un gemido. La caverna en la que entraba era enorme, con dos grandes piscinas de agua que bordeaban el pasillo y cada lado estaba decorado con varias estatuas de serpientes. Tom tragó saliva profundamente mientras comenzaba a caminar entre ellos, aturdido. No era frecuente que se permitiera entregarse a emociones abrumadoras, pero ahora no podía detenerlas incluso si lo deseaba. La Cámara de los Secretos era increíble, y ahora era suya como alguna vez lo había sido de su aclamado antepasado. Lo que sí le hizo reflexionar, sin embargo, fueron las huellas en el suelo que aún no había pisado. Había varios grupos idénticos a ellos, algunos entrando en la cámara y otros saliendo, algo que no le sentó bien a Tom. Alguien había estado aquí mucho más recientemente que hace 1000 años, cuando Salazar vagaba por el castillo. Esto enfureció al adolescente, y su euforia prácticamente desapareció cuando vio hacia dónde conducían las huellas. En el centro de la habitación había un enorme cráneo, ¿de qué criatura? No estaba segura, pero sin duda era de naturaleza serpenteante. Pegado en el medio había un trozo de pergamino, y el estómago de Tom se hundió aún más al darse cuenta de que alguien más había estado allí antes que él. Con mano temblorosa, sacó la nota y apretó la mandíbula mientras leía. A quien quiera que haya encontrado la cámara.
Te feliz por tu descubrimiento, pero me temo que todos tus esfuerzos han sido en vano. El conocimiento, los tesoros y el basilisco desaparecieron y ahora sirven como compensación por las transgresiones del heredero contra mi familia. El legado de Slytherin está muerto. La respiración de Tom se volvió agitada por la furia desenfrenada que sentía. ¿Cómo se atreve alguien a apropiarse de lo que por derecho le pertenece? Frunció el ceño ante la última frase de la nota que había sido grabada en la parte inferior del pergamino. Deberías correr ahora. Cuando terminó de leer, las dos estatuas más cercanas a él explotaron en una lluvia de piedras, seguidas de dos en dos por el resto, cada una desatando un geyser de agua. Rápidamente, la cámara comenzó a inundarse y, haciendo caso a la advertencia de la nota, Tom corrió hacia la salida, entrando en pánico al tropezar con algunos escombros y quedar sumergido en el agua. Se puso de pie y continuó corriendo hacia la salida, respirando entrecortadamente y con las piernas ardiendo por el esfuerzo. Ya la necesidad de escapar era abrumadora, pero solo aumentó cuando una enorme columna de agua estalló, llevándose encima el cráneo del basilisco. Los ojos de Tom se abrieron cuando las fauces se abrieron y el gigante animado se abalanzó sobre él desde donde había estado hacía apenas un momento. ¡Ábrete!, gritó mientras se precipitaba hacia la puerta, atravesándola y cerrándola, pero una fracción de segundo antes de que algo se estrellara contra ella. Tom no se detuvo a recuperar el aliento ni a esperar otras sorpresas que le esperaban. Para su vergüenza, aunque era algo que nunca admitiría ante sí mismo, corrió con todas sus fuerzas, y en lo que a Tom respetaba, nada era más valioso que eso. Pelele. No había nada que alegrara más a Minerva que ver a Harry con Rosa. Cuando estaba con su hija, se mostraba despreocupado, con los ojos llenos de juventud que, lenta pero seguramente, se había ido desvaneciendo en los últimos años. En su lugar, lo que había era un vacío que solo la guerra podía traer, especialmente cuando se despertaba de arrepentimiento en las primeras horas de la mañana. Intentó ocultar sus luchas internas a Minerva y a todos los que se preocupaban por él, y tal vez tuvo éxito con los demás, pero no pudo ocultárselo a ella. Minerva lo conocía demasiado bien, había visto cómo perdía cada vez más de sí mismo a través de los sacrificios que hacía Harry. Pero eso no le disuadiría de continuar como estaba. Ella había aceptado hace mucho tiempo que Harry daría todo para acabar con Grindelwald, y Minerva solo podía esperar que lo que quedara fuera suficiente del hombre del que se había enamorado. ¿Qué pasó?, preguntó mientras Harry de repente se reía, con los ojos llenos de picardía. Ridley acaba de encontrar la cámara de los secretos, explicó. Dudo que haya conseguido lo que esperaba. ¿Está muerto?, preguntó Minerva algo esperanzada. Siendo madre, no le deseaba la muerte a ningún niño, pero Tom Ridley no era un niño normal. Cada vez que lo miraba, veía el monstruo que Harry había descrito, el mal que acechaba detrás de lo que él creía que era una personalidad carismática. Todo fue una actuación, ocultando al monstruo dentro del niño. Harry se encogió de hombros. Tal vez, pero lo dudo, se quejó. No moriría tan fácilmente. Minerva suspiró mientras sacuda la cabeza. ¿Terminará esto alguna vez?, preguntó ella. Harry avanzaba mientras caminaba hacia ella con Rosa durmiendo en sus brazos. Lo hará, prometió. Un día, tanto Grindelwald como Ridley estarán muertos. ¿Y luego encontrarás otro monstruo para matar?, Harry respondió burlonamente. No, negó. Después de eso, no habrá más demonios que me persigan. Minerva le ofreció una sonrisa y apoyó la cabeza en su pecho. ¿Qué harás cuando esto termine? No lo sé, respondió Harry con sinceridad. Maldita sea, allá vamos, añadió con un suspiro. Minerva miró hacia arriba y fue recibida por la visión de un halcón etéreo flotando frente a ellos, sus alas aleteando silenciosamente para mantenerse en el aire. Adams no escuchó, dijo con voz irritada. Intentó atacar la frontera yugoslava y perdió a casi 400 de sus hombres y resultó herido en el proceso. Recuperamos a la mayoría de ellos. Pensé que deberías saberlo. Con eso, el halcón desapareció y Harry negó con la cabeza, el vacío volvió a sus ojos. Maldito idiota, susurró. No era frecuente que Minerva oyera a Harry maldecir. Solo lo hacía cuando algo realmente lo molestaba, como evidentemente le había pasado ahora. ¿El americano?, preguntó ella. Le había contado sobre su llegada, lo cual lo había dejado a él y al resto de las fuerzas de Ig bastante impresionados. Sabía que haría algo estúpido, resopló Harry mientras le entregaba a Rosa. Entonces, eso significa que necesitas regresar. Había estado en casa solo unos días y Minerva no podía ocultar su decepción ante la idea de que se fuera nuevamente. Para su sorpresa, Harry negó con la cabeza antes de aceptar de nuevo a Rosa. No, ese cabrón puede irse a la mierda, declaró. No es que vaya a ir a ninguna parte. Me ocuparé de él cuando llegue allí.
Minerva simplemente sonriendo, disfrutando una vez más de la vista de Harry sosteniendo a su hija mientras estaba aquí. Durante el poco tiempo que lo tuvieron, añadió internamente. Fin del capítulo.